Hola gente, ¿cómo están? Yo soy Terzi Resúmenes y en el día de hoy pónganse cómodos, que una gran historia está a punto de comenzar. Esta historia arranca en el bosque Bolburi, donde un gran escuadrón de caballeros ha rodeado a un pequeño gremio. De todos ellos, solo queda un miembro consciente, arrodillado entre los cuerpos de sus compañeros caídos. La líder de escuadrón, al darse cuenta de que, pese a todo el esfuerzo, no lograron atraer al objetivo que buscaban, toma una decisión: acabar con el último sobreviviente. El verdugo levanta su enorme hacha, listo para terminar el trabajo, cuando, a toda velocidad, aparece un encapuchado que impacta de lleno contra el gigante, arrastrándolo como un solo tajo de su espada. Este es Harken, cuya presencia anima a sus compañeros y preocupa a sus rivales, quienes ordenan atacarlo todos juntos para detenerlo. Pero esos caballeros no son rivales para la veloz espada del chico, que hace llover cadáveres mientras se burla de que, incluso actuando en grupo, no podrán derrotarlos, presentándose como Harken, nombre real, Jae-yoon, afiliado al gremio Máscara de Hajo, apodado el asesino de héroes, quien recibe las disculpas de sus amigos por haberlo hecho venir de esa manera, tras haber caído en esa penosa emboscada. Sin embargo, él no está enojado, ganándose el cariño de todos los guerreros agradecidos, aunque en su interior entiende que no fue su culpa, sino de la cobarde que permanece sentada en su trono, incapaz de hacer nada por sí misma, a quien le lanza una sonrisa desafiante. La mujer responde felicitando su cursi amistad y avanza con su séquito, asegurando que por más basura que se junte, no dejarán de ser basura. Esta mujer es Sirre, de nombre real, Seoljoen, afiliada a Cazadores de Trueno, conocida como la Reina del Trueno, de quien Harken se burla, diciendo que siempre es la primera en rechinar los dientes cada vez que esa basura la vence, lo cual logra enfurecer a la chica, quien le advierte que cuide su lengua o se arrepentirá. Sin embargo, Harken no le intimidan sus amenazas, activa su reloj para abrir una ranura desde la cual se materializan su arma y armadura, burlándose al decir que solo los débiles sienten miedo, enfureciendo más a Sirre, quien ordena a todos que vayan por su cabeza, pero él no se ríe, convencido de que no podrán vencerlo. Sin darse cuenta, su pecho estalla cuando una espada lo atraviesa por la espalda, clavada a traición por uno de sus propios amigos. La herida es mortal, su barra de vida empieza a vaciarse y su cuerpo ya no responde como antes, desplomándose al suelo, boca abajo, apenas pudiendo mover los dedos, mientras busca una explicación que nadie le da. Cuando sus supuestos compañeros solo desvían la mirada, algunos balbucean excusas, diciendo que lo hicieron por necesidad, por dinero, y le piden que no lo tome personal. Harken se queda paralizado, no solo por la herida, sino por la traición, completamente humillado, mientras Sirre rompe en carcajadas, burlándose de cómo él fue tan ingenuo como para creer que la amistad valía más que unas monedas, acercándose, disfrutando cada paso, y le dice que va a repetir esta escena todas las veces que él vuelva a conectarse, no dejándolo avanzar, recordándole que, aunque sea un jugador profesional de Warlord, no es más que un pedazo de basura sin nada más que ese juego, prometiéndole que va a asegurarse de que vuelva a ser solo eso, solo basura. Abatido, Harken rasga el suelo con las uñas, buscando un segundo aliento para lanzarse contra la mujer que lo humilló, con la sangre volando en un brutal choque, en el que Prota termina acribillado por todos aquellos a quienes llamó amigos, mientras la chica les agradece con una sonrisa. Confundido, Harken les pregunta por qué lo traicionaron luego de todo lo que hizo por el gremio. Uno de sus excompañeros simplemente le responde que muera de una vez para poder cobrar los millones que les ofrecieron. Esas palabras llenan de desesperación al prota, quien ve como por dinero destruyeron lo que consideraba su familia. Tras todo lo que hizo por ellos, ahora solo ve codiciosas y crueles sonrisas de la chica y su gremio, justo antes de que el mensaje de muerte aparezca una y otra vez, hasta que el sistema lo expulsa del juego con una penalización de 2 días sin poder ingresar. Así, despierta en el mundo real, sintiendo en el alma un grito lleno de frustración por haberlo perdido todo en Warlord, un juego que se convirtió en un éxito mundial masivo, con enormes eventos, siendo un videojuego en realidad virtual, siendo lo único en lo que Harken fue alguna vez bueno, siendo tratado como basura en la vida real, encontrando en el juego respeto y amigos, o eso creía. Temblando, sin poder contener el dolor, comienza a correr lleno de resentimiento hacia todos, pasando entre personas que lo observan confundidas por la calle. Corre desesperado con los ojos llenos de lágrimas mientras cruza una calle. Sumido en pensamientos, lamenta verse preocupado por todos, evitando que note que se aproxima un camión, cuya luz amarilla se tiñe de rojo, dejando a Harken tendido en el suelo, herido ante el terror de los espectadores, con este desde el suelo, viendo como la llamada que hizo nunca se completó, y para colmo, de entre todas las personas que podían atropellarlo, al final fue un camión de basura, negándose a morir como basura, agonizando
momento desea vengarse del traidor y de la mujer que lo arruinó, vengarse brutalmente. 100, este último pensamiento, hasta que se carga una nueva partida, dándole la bienvenida como Harken, despertando en medio de una batalla contra un minotauro, una batalla que reconoce como de tutorial, aún confundido. Mientras otros jugadores le piden que se apresure a ayudar, a su alrededor ve los cuerpos caídos de quienes llegaron antes que ellos. Solo 3 quedan en pie, esperando ser suficientes para enfrentar a la bestia. Aunque el prota está más confundido al ver a un jefe que fue retirado hace 5 años por ser demasiado difícil. Sus compañeros están aún más desconcertados, ya que el juego apenas lleva 10 meses desde su lanzamiento. Harken parece empezar a entender lo que sucede, así que se levanta, toma un arma e ignora las advertencias de los otros 2 jugadores. Se lanza a atacar a la criatura, con feroces destellos de luz que se extienden hasta el cuerpo del monstruo, cortándola en pedazos. Los otros 2, asombrados por la demostración de poder, con una sonrisa perversa deciden acercarse para ofrecer unirse a su gremio, pero esto solo desbloquea en Harken el recuerdo del traidor. Por eso, poniéndose de pie, les confiesa a ambos que ya ha tomado una decisión. Con un rápido movimiento, la hoja de su espada corta a los jugadores, con su sangre salpicando, afirmando que si vuelve a confiar en alguien, tendrán derecho de llamarlo basura. Más tarde, saliendo del juego, se encontraba en una tienda Big recordando cómo, hacía 5 años, estaba completamente en la ruina, por lo que debía jugar en los exhibidores de las tiendas. Aceptaba que, en efecto, había retrocedido en el tiempo, así que volvió a correr apresuradamente, esta vez no contra un camión, sino que, aprovechando la información y experiencias de 5 años que tenía, corrió directamente a una deuda, para conseguir una cápsula de realidad virtual, buscando así su venganza. Aunque la vendedora le decía que lo pensara, él, sudado y agotado, solo pensaba en cómo se vengaría, ignorando por completo la voz de la chica, incluso cuando le recordaba que seguía completamente quebrado, pero su pobreza no lo detendría, ya que debía conseguir dinero y que no tenía mucho tiempo para hacerlo. Justo entonces, un comercial apareció en una pantalla gigante mostrando a la mujer que lo arruinó, Cirre, quien, como la ranker número 1, promocionaba el juego. Al ver nuevamente esa retorcida cara, decidió que no tenía tiempo que perder. De esa forma, en su hogar, dejaron completamente instalado su nuevo Big luego de haber recurrido a la manera más fácil de conseguir dinero rápido, préstamos de dudosa procedencia legal para jugadores, en el cual un sujeto muy amable le entregó la tarjeta, pero antes de que pudiera tomarla, apareció un cuchillo que casi le apuñala la mano, con el usurero dejándole claro que si no pagaba, viviría un infierno. Tragando saliva, le restó importancia incluso al infierno mismo, con tal de poder vengarse. Así comenzó la conexión, y apareció justo en ese enorme mundo, sintiendo nostalgia por cuánto tiempo había pasado, esperando la aparición de alguien cuyo nombre no recordaba, pero pronto se le presentó como Ariadna, quien lo felicitó por terminar el tutorial, siendo ahora su guía en esa carrera, dándole su primera decisión en el juego, elegir entre las 3 clases básicas. Entre ellas estaban guerrero, luchadores de primera línea, con armas y combate cuerpo a cuerpo, la mejor opción para partidas llena de emoción. En esta clase pensó que podría avanzar rápido, ya que fue la que eligió en su vida pasada, pero también recordó que más adelante se estancaría, así que la descartó. La siguiente era clérigo, un poder de curación y buff para sus aliados, la cual también descartó de inmediato porque ahora odiaba a todo el mundo. Ante esto, Ariadna vio que solo le quedaba una opción y le deseó suerte, mientras la energía comenzaba a recorrer el cuerpo de Harken, momento en que el sistema le notificó que había elegido una clase, siendo transportado de inmediato a la torre correspondiente, llegando ante un anciano que lo felicitó por su elección, presentándose como Golko, el NPC de clase mago que lo guiaría por el mundo de la magia. Le preguntó qué tipo de magia deseaba aprender. Harken respondió, magia oscura, seguido de un incómodo silencio, hasta que el anciano fingió haber escuchado magia de tierra, pero Harken insistió, quería magia oscura. Golko soltó, preocupado, preguntándole de dónde había sacado eso, ya que, si bien le otorgaría un gran poder, también arruinaría su alma. Aunque Harken conocía bien el riesgo, rogó que lo ayudaran, pues necesitaba ese poder. El amable anciano, temblando, vio que eso lo había interesado demasiado, y entonces comenzó a arrancarse la piel, revelando su esquelética verdadera forma, observando asombrado al ver que un joven optaba por ese camino. Desde su trono, materializó un libro de habilidades, sobre el cual debía colocar su mano si quería continuar, aunque le advirtió que lo pensara bien, ya que sería un camino muy duro para un mocoso. Pero Harken simplemente colocó la mano, con decisión, esperando que se apresurara, asegurando que no era ningún mocoso. Esto solo provocó que la calavera soltara una carcajada, viendo que era un chico interesante, dejando que la energía oscura comenzara a invadir el cuerpo de Harken. Él recordó cómo, en su vida pasada, un video famoso mostraba a un jugador
Thor, conocido como el único nigromante, había vencido al jefe final liderando únicamente tropas de no muertos, viendo que un poder así era justo lo que necesitaba. De esta forma, adquirió el título de nigromante iniciado. Además de la habilidad fragmento de esqueleto, la usó de inmediato, materializando un cubo espacial con una pequeña calavera, que dejó caer al suelo cargándola de maná para darle vida a un esqueleto. Al verlo tomar forma, terminó admirando su creación, siendo oficialmente un nigromante. Pensó que ahora solo debía subir de nivel, así que buscó la mazmorra más cercana. Aunque justo en ese momento, su esqueleto comenzó a desarmarse, dejando completamente confundido a Harken. De esta forma, mientras pasó un portal que lo llevó a una mazmorra para principiantes, Harken recordó que su esqueleto era mucho más cómico y extraño de lo que escuchó en su vida pasada, pensando que era debido a su bajo nivel, por lo que debía concentrarse en subirlo. Y justo a tiempo, apareció una jauría de lobos de carbón, lo suficientemente rápidos como para hacer su primera prueba, así que su mejor idea fue lanzar un montón de huesos contra los lobos. El esqueleto se para firme, soltando un grito feroz, lo que confundió un poco a los lobos, pero Harken seguía confiado en que los haría trizas, suponiendo que subir de nivel sería fácil, hasta que pasó lo que lógicamente pasaría si lanzas huesos contra una jauría de perros gigantes. Lo hicieron pedazos, con el cráneo del esqueleto rodando hasta detenerse justo frente a sus pies con ojitos de llanto, dejando a Harken en completo estado de shock. Desesperado, trató de entender qué estaba pasando, revisando las instrucciones borrosas que no había leído hasta ahora. Vio entonces que el esqueleto funcionaba en base a comandos. Esperando que eso lo solucionara, activó el modo de defensa. El esqueleto se activó, pero no hizo nada más que seguir siendo el juguete de los lobitos, tratando de cubrirse torpemente. El prota sudaba cada vez más frío, probando esta vez con el modo especial, que al menos hizo que el esqueleto se pusiera a bailar un buen danzón, lo cual solo entretuvo aún más a los lobitos. Harken, completamente congelado por la frustración, comprendió que estaba bien jodido, recordando la advertencia del mago esqueleto que le habló al principio. Después de eliminar a los lobos él mismo, con un palo, y de lidiar con un esqueleto inútil, Harken aceptaba la realidad. Su personaje no podía borrarse hasta dentro de 3 meses si quería cambiar de clase, y para colmo, estaba metido en tantas deudas que, por un momento, incluso pensó en recurrir de nuevo a Kamion-chan, fallando en todo lo que hacía y teniendo que aguantar al esqueleto que seguía a su alrededor haciendo sombras como si estuviera peleando, lo que solo lo desesperaba más. Frustrado, se pregunta cómo el primer jugador que usó esa clase había sobrevivido a algo así. Fue entonces cuando lo recordó. En las instrucciones se mencionaba que el esqueleto tenía una función de aprendizaje rápido, entendiendo que cuando acabó con los lobos, usó movimientos que ahora estaba imitando. Al comprender esto, pensó que ahora sí tenía una opción. Recordó que había sido un excelente maestro y un genio en combate, así que decidió darle su primera lección a su adorable esqueleto, enseñándole a esquivar, o más bien, a recibir una tremenda paliza. Comenzó a golpearlo una y otra vez, molesto de que no entendiera cómo esquivar, hasta que finalmente el esqueleto se paró firme, comprendiendo la lección, y luchó de frente contra los lobos, a los cuales logró eliminar hábilmente, esperando la aprobación de su amo, aunque este solo le dijo que mejor se concentrara en la batalla, viendo que gracias a eso lograron subir de nivel, al fin siendo aprobado por el prota. Más tarde llegaron a la aldea de principiantes, el castillo Figus, caminando por las calles donde todos buscaban personas para sus gremios o para incursiones. Sin embargo, Harken simplemente caminaba, pensando que había sido una buena idea enseñarle a su esqueleto, pero debiendo avanzar rápido al nivel 10, cuando un sujeto pasó y lo golpeó en el hombro, era un matón de tercera que trató de intimidarlo penosamente. El prota solo suspiró sin poder elegir si debía eliminarlo, aunque lo consideró. Su desinterés molestó al matón, quien intentó atacarlo. Sin embargo, el golpe fue detenido por un sujeto rubio, alto y bronceado, quien le sugirió al matón que no anduviera golpeando personas por ahí. El agresor, furioso, creyó que era compañero de Harken, pero en realidad el bronceado no lo conocía. Sin embargo, Harken sí lo reconoció, poniéndolo nervioso. Por sus músculos bronceados y su moda extraña, Harken está seguro de que se trata de Matador Chef, el guerrero de mayor rango en su vida anterior, con quien no quiere lidiar, pero ya es tarde. El ridículo bravucón le exige al matador que, si no conoce a su víctima, deje de meterse, porque quiere cobrarse un golpe. Matador lo entiende, pero de inmediato libera un aura de poder enorme, que deja asombrados a todos los presentes, mientras le sugiere al bravucón que entonces también debería cobrarle el golpe que recibió en su palma. En ese momento, el patiño del bravucón reconoce al rubio como matador de los toros rojos, un loco obsesionado con las peleas. El bravucón no entiende qué haría alguien así allí, pero no tiene mucho tiempo para pensarlo porque el guerrero coloca su mano sobre su
hombro, esperando una respuesta, la cual llega en forma de un escape despavorido. Matador se alegra de que todo se haya resuelto con palabras, o más bien con amenazas, y ahora trata de confrontar a Harken, quien, con un movimiento rápido, lo esquiva y le pide que no lo vuelva a ayudar, marchándose sin decir nada, mientras el rubio lo observa, pensando que es un tipo muy frío. Aunque Harken continúa su camino, realmente está frustrado por haberse sentido intimidado por su poder. Decidido a que eso no vuelva a pasar, una vez dentro de la mazmorra se propone hacer completamente diferente en su próximo encuentro, recordando que Sirre y Matador tienen el mismo nivel, así que, si quiere vengarse, no hay otro camino, tiene que volverse más fuerte. Todo mientras lee en completa paz, sin notar que un gigantesco felino de piedra se lanza contra él. Por suerte, su esqueleto lo intercepta y lo destroza de un solo golpe, lo que le permite subir de nivel. El esqueleto se quedaba esperando una señal de aprobación, pero Harken solo se queja de lo lento que están subiendo, lo que decepciona de nuevo al pobre esqueleto. Aún así, después de mucho tiempo y de limpiando toda la mazmorra, finalmente alcanza el nivel 10, dejando de ser un principiante, por lo que adquiere el tan esperado reloj de vigilancia, con el cual puede ver las estadísticas, misiones, mapas e inventario. Emocionado por invocar sus estadísticas por primera vez en mucho tiempo, estas vuelven a ser bajas, así que debe decidir cómo equilibrarlas, aceptando que como nigromante lo lógico sería priorizar maná o inteligencia, pero él prefiere invertir todo en fuerza. Siente bien el buff enorme y también los sentimientos del pobre esqueleto, que termina llorando menospreciado. Harken le da un zape por exagerado, ya que su objetivo es volverse más poderoso para enseñarle todo lo que sabe, apostando todo a su crecimiento, lo que basta para que el esqueleto lo admire, aunque Harken solo quiere que se concentre en entrenar, ya que sabe bien cómo compensar las estadísticas. De esta forma, en la asociación de incursionistas del castillo Figus, todos pelean por las nuevas misiones, mientras Harken simplemente llega esperando encontrar algo bueno. Sin embargo, en la mesa, la recepcionista le advierte que todas las misiones disponibles son de grado difícil. Harken piensa que deben ser realmente malas, pero entre ellas está su carta triunfal, la cual al voltearla encuentra justo lo que buscaba. Se trata de la cueva de la montaña Bhima, una misión donde debe eliminar a todos los monstruos en los alrededores de la montaña de bajo rango, a cambio de 100 oros. Al recepcionista le parece una misión muy aburrida y con poca paga, pero el prota sabe muy bien lo que es. Aún así, esa misión otorga un título raro llamado Prospecto. Era uno de esos títulos que, como todos en ese mundo, también aumentaban estadísticas, pero este lo hacía por porcentaje, lo cual lo convertía en el punto de partida perfecto para volver a ser un personaje OP. Solo necesitaba el equipo adecuado, que terminó siendo un ridículo traje de bufón de bajo presupuesto, cortesía de estar tan quebrado en el juego como en la vida real. Así que, con la dignidad en el piso, decidió que lo mejor era terminar la misión rápido e ir por ropa nueva, adentrándose así en el bosque, donde se escuchaban gritos de auxilio de jugadores que estaban siendo masacrados, por lo que parecía ser un escuadrón de bandidos. Aunque un poco antes, se nos presenta a Molty, un jugador novato extremadamente presumido, emocionado por comenzar su aventura en el monte Bhima. Sin embargo, apenas inicia, se encuentra con los gritos de auxilios de un chico que intenta auxiliar a su amigo herido, quien supuestamente fueron atacados por un monstruo desconocido. Molty, al ver la situación, intenta regalarles una poción curativa, y ellos, en agradecimiento, le ofrecen un pago. Más exactamente, le pagan con un tremendo mazazo en la cabeza, dejándolo al borde del game over, sin poder moverse, tirado en el suelo, mientras observa cómo el grupo de tramposos le agradece amablemente por los objetos. Molty no puede hacer nada más que maldecirlos por cobardes, pero el líder de los bandidos le deja claro que el único culpable es él, por caer en una trampa tan obvia, justo antes de atravesarlo con su espada. Cuando el jugador se desmaterializa, quedan atrás su reloj y todos sus objetos. Los bandidos se burlan de lo fácil que fue, y su líder no pierde el ritmo. Ya es hora de buscar a la siguiente víctima, presentándose los tres como parte del gremio PK, conocido como la familia Ralph. Mientras tanto, el esqueleto de Harken está en posición, rodeado de lobos arbóreos que se lanzan al ataque, pero Harken simplemente activa el modo de ataque, haciendo que su esqueleto, con su nueva espada, arrase fácilmente con todos los enemigos, viendo que valió la pena comprarle equipo costoso, aunque ahora se vea ridículo. Tan ridículo que hasta su esqueleto parece sentir lástima al verlo vestido así, pero el prota solo le dice que se apresura a limpiar la zona. El esqueleto lo sigue hasta que una flecha le atraviesa el cráneo, aunque esta vez Harken se pone en alerta. Reconoce a la familia Ralph, quienes fingen haberlo confundido con un monstruo, comenzando por sus dóciles actuaciones, pero Harken nota rápidamente la sangre y el exceso de relojes que cargan. Además, su esqueleto
esqueleto está visiblemente furioso por la flecha, así que Harken, sin confiar, finge que una poción bastará para compensar el accidente. Los otros alegan no tener ninguna, así que ofrecen ayudarlo a subir de nivel en su lugar, justo cuando aparecen monstruos, así que le prometen al prota dejar a los enemigos con poca vida para que Harken los remate. Pero mientras avanzan, repasan su verdadero plan: fingir luchar contra los monstruos, a los cuales les darán buff de ataque, y luego dejarán pasar a una bestia para que se dirija directamente hacia Harken, quien debería quedar desconcertado, marcando su final. Y así intentan cumplir su plan, pero se decepcionan cuando el esqueleto elimina fácilmente a la bestia. Aún así, lo terminan regañando por no haberlo hecho más rápido, y fingen seguir con el buen trabajo. Como su plan no funcionó, cambian de táctica. Esta vez planean dejar pasar a más bestias para distraerlo, mientras el más fuerte del grupo se encarga de atacarlo por la espalda con su mazo. Pero Harken simplemente esquiva el golpe como si nada, y con un tajo rápido acaba con el bandido, dejando a los demás paralizados. Pero no tienen ni tiempo de reaccionar cuando a toda velocidad el dúo de Harken y Huesos arrasa con todos los bandidos. Luego se acerca lentamente al último sobreviviente, agonizando, conociendo bien a ese tipo de calaña, simples mentirosos que se aprovechan de la gente buena y confiada. Reconoce que en el pasado esa trampa le habría funcionado, pero ahora no. En eso, el líder de los bandidos le ruega, prometiendo darle todo lo que tenga, pero Harken ya no confía en nadie, así que lo remata sin dudar. Con el bandido desmaterializándose, quedaron atrás 8 relojes con objetos. Harken pensó que, aunque tuvo que eliminar a un loco, al menos todo eso le sería útil, viéndolo como una oportunidad de dejar de parecer un bufón. Aunque antes de marcharse, volvió la vista hacia su esqueleto, que seguía machacando a otro bandido con una dedicación tan aterradora que mejor decidió darle algo a él también. Más tarde, luego de curar su cráneo lastimado y recibir una linda capita, el esqueleto estaba feliz y emocionado, aunque para Harken la apariencia no importaba en el juego, sino las habilidades, mientras lucía un excelente y costoso outfit, dejando en evidencia su hipocresía y también codicia, al haber encontrado una verdadera mina de oro gracias a sus relojes. De ellos obtuvo objetos aleatorios, pantalones de cuero de goblin, una espada con esencia de árbol, un libro de habilidades y una buena cantidad de dinero, regodeándose de todo lo que había conseguido. Con eso, logró construir una máscara. Su idea era simple: crear un personaje que se hiciera viral con sus grabaciones, pero justo entonces recordó algo, aquella vez en que había sugerido lo mismo a su antiguo gremio, convenciéndolos de usar máscaras Hajoe, que terminó convirtiéndose en su símbolo y nombre. El recuerdo le encendió el rencor de nuevo, por lo que se prometió a sí mismo que esta vez todo sería distinto. Decidido a cortar con el pasado, rediseñó la máscara y la convirtió en una versión demoníaca, que representaba que ya no iba a dejar que nadie más se apropiara de sus ideas. De esta forma, ambos llegaron a la mazmorra de la montaña Bhima. Mientras la recorrían, Harken recordó que allí se encontrarían con lobos azules, lo que la volvía una zona complicada, pero ahora, con todo su equipo, sabía que sería fácil. Su objetivo era claro: lograr un speedrun en 10 minutos. Se preparó junto a su esqueleto, aunque unas horas antes, el esqueleto pensaba que la misión había sido un éxito, en contraste con Harken, quien gritaba de desesperación al ver que no habían encontrado ni un solo monstruo, frustrado, sin entender qué ocurría, mientras su esqueleto comenzaba a curiosear por el lugar, lo cual lo irritaba, hasta que sin intención tocó algo que desplegó un portal púrpura, que representaba una mazmorra instantánea. El sistema le preguntó si quería entrar, pero Harken entendía que estas mazmorras desactivaban las misiones comunes, pero también ofrecían mejores recompensas. El problema era que una vez entraran, o la completaban o era game over. Por lógica, lo mejor sería retirarse, pero él no solía usar la lógica, así que entró decidido. Adentro se encontró con un enorme coliseo, lo que lo puso nervioso por no saber con qué se enfrentaría. La respuesta llegó enseguida: un hombre lobo gigante, corrompido. Harken no supo cómo reaccionar cuando una garra se dirigió a él. Apenas logró esquivar el zarpazo, pero resultó herido y fue lanzado por los aires, mientras su esqueleto observaba la escena, listo para pelear. Por su parte, desde la nube de polvo donde había caído, el prota lastimado soltó una carcajada. Para él, era pura suerte el justo haber terminado cara a cara con un monstruo de la misión principal. Sin dudar, se levantó, decidido, preparado para pelear, motivando a su esqueleto para ganar. O esa noche no cenaban. El prota corría a toda velocidad, mientras el esqueleto levantaba su espada. Harken saltó sobre ella para usarla como un trampolín, surcando los aires directo hacia la enorme bestia. Ya en pleno vuelo, infundió su arma con la maldición demoníaca que había aprendido. Atravesó el cuerpo del monstruo con una cadena de cortes brutales, inyectando veneno demoníaco en cada tajo. Viendo que el poder funcionaba, se sintió completamente confiado, pero el dolor solo enfureció más a la criatura, liberándose de la maldición para ir tras Harken, quien lo esperaba
actuaba con total confianza. Viendo que le quedaban pocas opciones, activó la ranura. Una luz intensa lo envolvió, liberando una onda expansiva que sacudió todo a su alrededor, donde de entre la luz emerge Harken, vistiendo una imponente armadura negra. Usando el Slot On, se potencian temporalmente las habilidades del usuario con la energía de Warlord, un power-up que varía de jugador a jugador y al cual todos llaman la forma definitiva, con la que Harken está listo para luchar contra la bestia, que lo ataca ferozmente. Sin embargo, cada zarpazo es esquivado con facilidad, retrocediendo hasta que una enorme garra de la criatura casi lo aplasta, con el prota aceptando que, si llegase a recibir un solo golpe, sería game over, pero Harken seguía confiado, aprovechando cuando la bestia fue por él, aumentando su velocidad y lanzando un tajo brutal que destrozó el costado de la criatura, haciéndola retroceder de dolor, mientras el prota de vuelta en el suelo, divirtiéndose por la emoción, pero de nuevo se confía demasiado, y apenas logra escapar cuando el piso bajo sus pies se vino abajo, roto por otro zarpazo del lobo, aceptando que, tal vez, se había confiado demasiado ante la furia del monstruo. La bestia se lanzó de nuevo, pero esta vez Harken estaba tranquilo. El lobito había olvidado algo, el esqueleto, el cual apareció sin aviso y cercenó brutalmente uno de los brazos de la criatura. Con eso, el prota reorganizó la ofensiva. Junto a su esqueleto se lanzaron a toda velocidad, ejecutando un ataque conjunto que terminó por destrozar al monstruo en pedazos. Con esto completan la misión, ganando el oro. El esqueleto sube de rango y el prota obtiene el cráneo y la piel del lobo, objetos que Harken considera muy valiosos, pero la recompensa mejora aún más cuando también obtienen el rastreador de corrupción, un objeto de rango único, intransferible y ligado al título de rastreador corruptor, pero para su sorpresa, ese es uno de los 3 nuevos títulos que adquirió, entre ellos el que entró a buscar. Prospecto también ha adquirido retador de héroes, pero el que realmente le importa es rastreador corruptor, ya que está vinculado a la misión inicial de la historia principal, la corrupción del conde. Esta es la columna vertebral de Warlord, misiones principales que todos desean realizar por sus extraordinarias recompensas, recordando cómo en su vida pasada apenas logró completar 4 capítulos. Sin poder contener la emoción de haber desbloqueado el primer capítulo, sale de inmediato del juego, solo para encontrarse con un golpe de realidad. Un gremio ya se encuentra en el capítulo final de la corrupción del conde. Ve cómo todo su esfuerzo parece no haber servido de nada. Llorando frente a su PC, piensa en rendirse hasta que tiene una idea. Considerando que todos están pendientes de la batalla final de la primera misión, pensando que si sube un video relacionado, se volverá viral, viéndolo como el momento perfecto para hacer dinero. Consciente de que la edición es clave, por eso decide buscar a la mejor editora que conoció en su vida pasada, contactando a una chica de cabello rosa que vive prácticamente en un basurero, Romeni, la cineasta. Sin embargo, cuando ella ve el nombre y el nivel del remitente, piensa que es solo otro novato con dinero que quiere presumir alguna tontería, hasta que ve el video, dejándola tan impactada que nombra al prota su musa. Irónicamente, el video editado también llama la atención de una ejecutiva, quien se lo muestra a su asistente. Aunque este cree que es sorprendente que un jugador de nivel 15 venciera a un lobo corrupto, tampoco lo considera imposible. Sin embargo, a ella eso no le importaba. Ha decidido que lo quiere, ordena que lo traigan. Ella es Jae Seol-yeon, número 1 en el ranking empresarial mundial, sucesora del grupo Trueno y, claramente, la mismísima reina del trueno, Cirre. Mientras Harken seguía completamente sorprendido de haber conseguido sus primeros 6.000 vistas en YouTube, acompañado de un montón de comentarios positivos, hasta Romeni le terminó mandando un mensaje. Pese a ser conocida como una ermitaña famosa, ella, como siempre, hablaba de forma exageradamente formal, llegando incluso a enviarle flores virtuales a su musa. Aquello le dio tanto cringe a Harken que por un momento pensó en bloquearla. Al final, solo le contestó con un mensaje seco, mientras ella quedaba ansiosa esperando el siguiente video. Por su parte, Harken no tenía idea de qué haría después, aunque suponía que algo se le ocurriría mientras jugaba. En otro lado, Matador también estaba impresionado con el video de Harken, el cual claramente no es muy listo, porque entre más lo veía, más trataba de recordar de dónde lo conocía. Así que fue a hablar con Yel, una compañera de los Red Bulls. Ella le dijo que había estado siguiendo en exceso esa tendencia últimamente, pero Matador no podía evitar emocionarse con los movimientos épicos y ese excelente esqueleto invocado. En ese momento ya estaba decidido, tenía que retarlo a un duelo. Yel intentó calmarlo, pues debían apresurarse para comenzar el stream. Matador pensaba que aún tenía tiempo, pero fue empujado hacia el evento, donde el bronceado le dijo que siempre estaría en deuda con ella. Yel le respondió que, en ese caso, debía hacer un buen trabajo saliendo frente al coliseo lleno con 200.000 asistentes, todos ahí emocionados por ver al líder de los Red Bulls y noveno en el ranking, quien caminaba imponente hacia el portal de la mazmorra, listo para la batalla. En contraste con esa emoción,
Harken estaba en la asociación de cazadores, pálido al no encontrar ninguna misión decente, quejándose patéticamente hasta que el anciano que le había dado la misión de Bhima lo reconoció como quien había limpiado la montaña. Este se presentó como Hotan y le dijo que quería hablar con él. De esta forma lo llevó a su oficina, donde hablaron sobre los rumores de su encuentro con un hombre lobo, infectado por el poder de la corrupción, un poder de una entidad desconocida que volvía a los monstruos más agresivos y peligrosos. Por eso la asociación estaba dispuesta a dar lo que fuera a cambio de su captura, aunque Hotan ni siquiera pudo terminar de explicar porque Harken aceptó con un entusiasmo exagerado lo que él creía que era una misión oculta. Hotan le aclaró que todavía no estaba listo para enfrentarse al corrupto, pero nadie podía convencer a Harken de lo contrario, así que al no poder disuadirlo, decidió darle una oportunidad enviándolo con Ahim al castillo Vance para que fuera su maestro, entregándole una carta de recomendación. En cuanto salió de la asociación, el prota no pudo contener sus emociones, temblando hasta que soltó un grito desbordado de emoción al pensar en ser el discípulo de Ahim, uno de los 7 discípulos de Bokan, poseedor de los mejores libros de habilidades, corriendo como un niño feliz, pensando que gracias a su nueva suerte tendría mucho contenido. Sin embargo, se detuvo al recordar que antes debía encargarse de algo. Así fue como terminó en medio del bosque, donde invocó a su esqueleto, planeando sacarle provecho de su botín. Así que también invocó al cráneo del hombre lobo, el cual usó para mejorar a Huesitos, equipándolo con un casco de durabilidad, mientras él se equipaba el collar rastreador de corrupción, elevando sus estadísticas. Con todo listo, sorprendió a su esqueleto al arrojar 2 pokecalaveras, de las cuales emergieron nuevos esqueletos. Esto dejó más confundido a Huesitos, a quien Harken explicó que a partir de ese momento, ellos serían su nuevo equipo. Esperaba que se llevaran bien, aunque Huesitos comenzó a sentirse reemplazado. Más tarde tuvieron su primer encuentro con un bestial oso arbóreo, que los atacó. Harken logró esquivarlo, pero la criatura lo persiguió hasta casi alcanzarlo. Confiando en sus nuevos esqueletos, el primero de estos apuntó directo a la cabeza del monstruo, solo para ser destrozado de un zarpazo. Harken, molesto, no podía creer que hubiera atacado de forma tan obvia. Envió al segundo esqueleto, que fue aún peor, siendo destruido fácilmente. El prota regañó al montón de huesos caídos, pensando que no estaban avanzando. Justo entonces, los pasos de Huesitos atrajeron su atención. Con una pose completamente random, pero decidida, logró que Harken pensara que aún había esperanza al verlo atacar con determinación, solo para que su cráneo saliera disparado como un home run. Harken no pudo evitar gritar, desesperado, que estaba rodeado de inútiles. Así fue como, después de la pelea, los puso a hacer penitencia, dudando incluso de que tuvieran cerebro. Tras analizarlos un poco, llegó a la conclusión de que lógicamente no, y les permitió volver a colocarse la cabeza. Luego intentó explicarles cómo encontrar los puntos ciegos de sus enemigos, pero, como era de esperarse, ninguno entendió nada. Aceptó que, por más que su habilidad aumentara y pudiera invocar más esqueletos que aprendieran los movimientos de Huesitos, al final ninguno entendía de coordinación ni de trabajo en equipo. Terminaban gastando el triple de maná para obtener pésimos resultados. Sin otra opción, siguió avanzando con ellos, entrenándolos en el camino y quejándose de que, irónicamente, la idea de ser nigromante era precisamente no pelear tanto. Y, sin embargo, él termina haciendo casi todo el trabajo. De esta forma llegó al castillo de Blance, a la asociación de cazadores, justo cuando un sujeto salió de una sala, siendo rodeado de inmediato por una gran cantidad de jugadores desesperados que lo atraparon solo para preguntarle qué misión había conseguido. Harken notó que también allí había mucha desesperación disfrazada de compañerismo, despreciando a esos jugadores al verlos como escoria que solo querían colgarse de las misiones de otros. Justo entonces apareció un sujeto preguntándole si tenía una misión con la intención de unirse a su grupo. Viendo que sería molesto, trató de mantener en secreto su misión. Le duró apenas 5 segundos, porque en cuanto entregó la carta de recomendación de Hotan al recepcionista, todos saltaron queriendo aliarse con él. Sin embargo, Harken no tenía intención de hacer alianzas, pensando solo en las grandes recompensas que seguro le daría a Ahim. Entró muy emocionado, solo para encontrarse con un salón en completo caos, encabezado por un malhumorado Ahim. Ignorando su mala personalidad, le entregó la carta de recomendación, sorprendiéndolo al ver que, aunque era un novato, había sido recomendado por Hotan. Así que, sin muchos rodeos, le dio sus recompensas, los libros de armadura de huesos y casco de la locura. Ambas eran habilidades muy raras, pero apenas las entregó, Ahim esperó que se marchara. Eso confundió a Harken, que pensaba que debería hacer algo más, así que intentó conseguir su entrenamiento, corriendo tras él y ofreciéndole lo que fuera. De inmediato, Ahim volvió, tomó su mano emocionado y, con una mirada siniestra, le encargó la misión del huevo del nido, cuya recompensa no sería nada, dejando a Harken sintiéndose completamente estafado. Mientras tanto, al castillo llegaba un caballero con una carísima armadura que llamaba la atención
atención de todos, aunque él tenía un objetivo concreto en la asociación de cazadores. Por su parte, Harken salió desilusionado, convencido de que lo habían estafado. Ahora no le quedaba otra que buscar una misión al azar, en lugar de la historia principal, y lo peor, sin recompensa. Lamentándose caminaba decepcionado, cuando de repente se topó de frente con uno de esos desesperados buscadores de misiones, seguido por una ola de jugadores que lo terminaron aplastando. En ese instante pensó si no sería mejor eliminarlos de una vez, aunque sabía que no le convenía. Por suerte, todos salieron volando cuando apareció un sujeto con armadura, que al parecer quería hablar con él. Harken, molesto, no tenía intención de escucharlo, hasta que el caballero insistió mencionando su username, Ahoe Mask. Eso bastó para que ambos se dirigieran a un callejón, donde el sujeto se disculpó por la forma y se quitó la armadura, revelando ser alguien que Harken supuso era un ranker, aunque nunca lo había visto. El sujeto siguió insistiendo, usando su username. Harken entonces decidió hacerse el tonto, fingiendo que no sabía quién demonios era ese tal Mask. Sin embargo, el Cuatro Ojos sabía incluso que había recibido una misión allí. Ante esto, el prota prefirió seguir haciéndose el rudo, insultando al chico, mientras le advertía que, si insistía, tendría que animarse a hacer PK. El muchacho, al verlo así, optó por disculparse cortésmente por el malentendido y le tendió la mano. Harken, al ver esto, terminó aceptando sus disculpas para no pelear. Se alejó, viéndolo como un loco que buscaba atención. Mientras tanto, el Cuatro Ojos lo observaba marcharse, cuando a su lado apareció una figura oscura que pensaba que se había equivocado de persona, dudando que Ahoe Mask fuera realmente una amenaza, más aún después de verlo actuar con tanta idiotez o exceso de confianza, como para darle la mano donde estaba su reloj, aunque discutieron si era buena idea seguir vigilando a Him, recordando que la misión del conde corrupto ya casi terminaba, sin posibilidad de que descubrieran que la misión del huevo del nido formaba parte de la misión principal. Sin embargo, no queriendo correr riesgos, decidieron volver a sus puestos, separándose, sin notar que desde un balcón, Harken lo observaba todo, notando que cualquier otro gremio le habría ofrecido un trato directo, en lugar de probarlo con ese simple apretón de manos. Aquello lo dejó incómodo, preguntándose quiénes eran en realidad esos tipos. Más tarde, mientras sus esqueletos entrenaban, reflexionó que la misión del huevo era mucho más importante de lo que pensaba, aceptando que no estaban interesados en su identidad, sino en la misión, y sabía que mientras más avanzaba, era probable que volviera a encontrárselos. Eso solo significaba una cosa: menos ganancias de sus videos. Por otro lado, Sierra despertó de su sesión y fue recibida por una animada secretaria, Park Suji, quien le preguntó cómo le había ido en la nueva prueba de reclutamiento del gremio. Sierra respondió que había sido una completa basura, arrebatándole agresivamente el vaso de agua, y calificó a todos los reclutas de inútiles, mostrando un aura tan intimidante que la secretaria quedó helada, escuchando cómo le preguntaba por lo único que le interesaba, a Ahoe Mask, quien según Suji no había respondido a sus ofertas, lo que hacía pensar que se había unido a otro gremio. Eso enfureció a Sierra, quien destrozó el vaso, asustando a la inocente chica, que se disculpó y prometió investigar más. Sierra, mientras se cambiaba y mostraba sus excelentes curvas, pensaba en lo aliviada que estaba de haberse librado, al menos de momento, del presidente que insistía con la boda. Le encargó a su secretaria que le entregara la lista de reclutas para mañana, aunque Suji intentó pedirle más tiempo. Sierra ni siquiera la escuchó, haciéndola sentirse explotada laboralmente. Por su parte, Harken avanzaba con su escuadrón de esqueletos hacia un lugar que le traía nostalgia, el pantano de los lagartos, siguiendo la misión del huevo del nido. Suponía que debía referirse a un ave o un reptil, y, dado que el lugar estaba cerca del castillo Vance, concluyó que debía ser allí, pero antes decidió potenciar a Huesitos con las habilidades que le había dado a Him. La primera fue Casco de la Locura, que consistía en grabar una runa en la cabeza del objetivo. Lo probó directamente en la frente de Huesitos, liberando un gran poder que incluso transformó su apariencia, dotándolo de un aspecto más demoníaco. A Harken le pareció genial, olvidándose por completo de leer el resto del efecto, que advertía que la habilidad era aleatoria y podía volver loca a la invocación. Mientras el prota pensaba en ponerle una buena prueba, Huesitos saltó enardecido sobre él. Por inercia, Harken respondió con un uppercut que mandó a volar la cabeza del pobre esqueleto. Sin entender qué había pasado, creyó que también lo habían engañado con sus nuevas habilidades, pero mientras las revisaba, un gigantesco lagarto de nivel 30 apareció detrás de él. Pero Harken, confiado, solo pensó que era el momento perfecto para hacer un experimento, instalando en todos sus esqueletos las habilidades de Casco de la Locura y Armadura de Huesos, y los lanzó contra 3 lagartos. Así comenzó una batalla en la que sus invocaciones empezaron a ganar, lo que lo emocionó al ver que, con esas habilidades, podrían dominar la zona y seguir avanzando. Todo esto sin darse cuenta de que estaba siendo observado por una chica muy interesada. Se trataba de Ilia, una mujer que se creía toda una diosa gracias a la veneración de los Sims que inflamaban su ego día tras día. Eso le había hecho la vida demasiado fácil, siempre recurriendo al truco de la damisela en apuros para acumular seguidores, volviéndola tan orgullosa al ver que algunos tipos siempre le celebraban cada vez que hacía una torpeza, como justo ahora que resbaló y cayó de lleno en un charco del pantano, odiando más
más ese lugar al cual había entrado acompañada de un chico que intentó impresionarla con un mapa con tesoros y solo terminó decepcionada, cuando el chico murió patéticamente, dejándola sola y perdida. Desde entonces no paraba de quejarse de no tener a un muchacho con carencia de afecto femenino que la rescatara, y justo en ese momento, al escuchar la pelea de los esqueletos, marcó a Harken como su próxima presa. Corrió hacia él con toda la actitud de damisela en apuros, cayendo de rodillas y poniéndole ojitos adorables, convencida de que una belleza en desgracia bastaría para que Harken cayera rendido a sus pies, pero él simplemente siguió avanzando, dejándola en shock. Para él no era más que una rarita. Por más que insistiera, no iba a detenerse, y la frustración de la chica llegó al punto de morderse el labio con fuerza. Mientras los esqueletos seguían luchando contra los lagartos, Harken tenía que lidiar con la insistente Ilia, que no paraba de ponerle caras tiernas. Intentaba ignorarla para no perder tiempo, pero ella lo persiguió todo el camino, probando distintas actuaciones de damisela en apuros que solo conseguían desconcentrarlo, incluso llegando a recordarle a los traidores de su pasado. Al final terminó cediendo y aceptó ayudarla. Ella le pidió que la acompañara a recuperar su espada en el pantano. Harken aceptó, pero con la condición de que después se marchara. La chica le aseguró que sí, aunque por dentro pensaba, con malicia, que ya lo tenía atrapado. Así llegaron a la pequeña isla en medio del pantano, donde se encontraba la espada. Harken solo esperaba recuperarla rápido para deshacerse de ella, enviando a sus esqueletos a recogerla. Mientras actuaba como una dulzura, Ilia guardó a que los esqueletos estuvieran lo suficientemente lejos para atacarlo. Pensaba que sería fácil por ser un simple necromante sin invocaciones, pero Harken, en un movimiento rápido y con una sonrisa de satisfacción, la tomó por la ropa y, burlándose de ella, la lanzó al pantano. Ella, sin embargo, furiosa, prometiendo que, de haber estado cerca de sus sims, ya lo habría eliminado, pero Harken, satisfecho, le pidió que mirara detrás de ella. Allí estaba un escuadrón entero de lagartos con los que claramente no podría lidiar. El prota se burló de lo pésima traidora que era, más para alguien como él, que ya tenía experiencia en ser engañado, aunque, en el fondo, aquello le golpeaba un poco el corazón. Decidió que lo mejor era marcharse, aunque sus esqueletos se retrasaron por estar practicando tácticas de seducción. Después de darles unos buenos zapes por aprender cosas raras, se fueron, con el sistema anunciando decía que Ilia había muerto, otorgando la experiencia a Harken, aunque él solo había servido el banquete, recordando que la chica lo había amenazado con su guardia personal, pero al final solo se rió de lo fácil que sería vencerlos, sin imaginar que pronto tendría que enfrentarse a un gran ejército de simps. Así, en el bosque, mientras las hojas caían, un simp yacía derrotado y herido ante Harken, a quien maldecía por no poder eliminarlo, pero él solo dudaba de por qué alguien iría tan lejos por una chica que conoció en el juego y que claramente nunca saldría con él. Como respuesta, recibió una risa maníaca que lo aterrorizó tanto que lanzó un certero tajo, cortando literalmente los delirios de amor del pobre sujeto, al cual veía como un repugnante rarito, aunque se lamentaba al recordar que, después, Ilia montara su acto de damisela en peligro, donde le seguiría el juego solo para deshacerse de ella, quien terminó jurando que su guardia personal lo eliminaría, justo a quienes buscó llorando, desconsolada, siendo lo suficientemente convincente para que los Nerd Sims se dejaran manipular, montando una cruzada personal contra Harken, la cual ha sido una constante los últimos días, retrasándolo en la búsqueda de la misión, pensando en volver a eliminar a la chica, pero ya no quería que aumentara la cantidad de loquitos siguiéndolo, aunque su fastidio se acabó rápido cuando recogió el botín: un reloj, dinero, atuendo y un collar de promesa, un objeto raro y muy caro. Por esto, acompañado por sus esqueletos, volvió a creer en el amor, decidido a seguir acabando con los simpáticos para hacerse rico, justo topándose con otro sim, al cual Harken provocó burlándose, esperando atraerlo, y lo logró, junto a un enorme escuadrón de sims que lo respaldaba, obligando al prota a emprender una rápida retirada con la turba persiguiéndolo, siendo demasiados para luchar, y sin entender cómo esa chica había embobado a tantos idiotas que casi lo acorralaban, así que envió a sus esqueletos. Uno de los sims respondió enviando al compañero perfecto para el trabajo, un regordete, liberando su supuesto poder del amor, o más bien del peso, para lograr eliminar a los esqueletos, dejando a Harken solo. Contra tantos jugadores de mayor nivel, no le quedaba más que aumentar su velocidad, corriendo sin rumbo hasta que por fin logró perderlos, aunque sabía que no por mucho tiempo, así que debía apurarse. En ese momento notó algo diferente en el entorno, una zona que no había investigado antes, un pantano negro del que pensó sacar provecho. Más tarde los sims llegaron buscándolo por todos lados, pero primero encontraron a los esqueletos, que estaban en medio de una tremenda fiesta disco, sacando sus mejores pasos para el cringe de los espectadores. Aquello hizo que uno de los jugadores se molestara por la burla. Sin escuchar a sus compañeros, se lanzó en un ruidoso ataque, despertando a un gigantesco reptil. Todos quedaron aterrados al reconocerlo ante el jefe final de la zona, el lagarto dragón. Por su parte, Harken seguía escondido, al fin entendiendo que el huevo del nido se refería al huevo de ese enorme dragón de nivel 40, con habilidad de regeneración. En su otra vida, para derrotarlo se necesitaba un escuadrón de varios jugadores de nivel 40, y aún así, solo algunos saldrían vivos, consciente de que en esa parte del juego, ese
ese dragón no debería aparecer todavía, a menos que fuera por la búsqueda relacionada, causando que ahora estuviera seguro de que iba por el camino correcto de la misión de Ahim. Sin embargo, también comprendió que el viejo lo había mandado como un mosquito contra aquella bestia, molesto por haber sido utilizado. Aún así, ahora que tenía muchos compañeros, pensó que lo lograría. Aunque estos no querían colaborar, no tenían alternativa. Por más que trataran de escapar, Harken no podía permitirlo. Con sus esqueletos en versión demoníaca, les bloqueó el camino. Uno de los Sims se puso valiente, convencido de que juntos podrían derrotar a la bestia, hasta que fue lanzado por los aires. El resto quedó aterrado al ver al monstruo frente a ellos. Harken aprovechó y saltó a toda velocidad entre los escombros, atrayendo la atención de un escuadrón que volvió a seguirlo, cuando él solo les agradeció por ser su valiente sacrificio, mientras escapaba a toda velocidad hacia su objetivo, el huevo del nido. Aunque en su llegada no encontró nada, buscando desesperadamente hasta dar con algo parecido a un huevo, aunque parecía estar hecho por humanos. No creía que funcionara, pero justo en ese momento el sistema le alertó que uno de sus esqueletos había recibido daño crítico. Pensó de inmediato que el dragón venía de regreso y que el tiempo se le estaba acabando. Entonces apareció el imponente lagarto dragón. Aunque Harken consiguió esconderse, admitió que, a partir de ese punto, ya no podría pausar la misión. Su plan era claro: sobrevivir con el huevo el tiempo que hiciera falta para completar la misión de Ahim. Tiempo después, el lagarto se encargó de todos los Sims, que yacían tendidos en el pantano, mientras Harken se acercaba a uno para arrancarle el reloj. El herido intentó reaccionar hasta que la hoja de la espada de Harken lo hizo retroceder, con el prota advirtiéndole que, si bien al principio se divirtió, tenía mejores cosas que hacer en el juego. Le prometió que no habría una próxima vez, ni para ellos ni para la chica. Alejándose a toda velocidad, pensaba que, si lo seguían después de eso, sería la guerra, aunque al menos sacaría algún lucro de la situación llamando al gremio para alertar sobre el lagarto jefe, aunque ni siquiera le creyeron. De vuelta en el gremio, y usando un código bastante tonto, Harken entregó el huevo a Ahim, con la esperanza de que fuera el que había pedido, porque no tenía ánimos de salir a buscar otro. El mago lo examinó con cuidado y determinó que, efectivamente, se trataba del huevo. Eso emocionó al prota, hasta que el malicioso mago admitió que ni siquiera pensó que lo lograría, dejando en claro que, básicamente, lo había mandado a su muerte. Harken trató de ignorar ese detalle, esperando al menos una buena recompensa, pero Ahim le confesó que lo que tenía frente a él no era un huevo, sino la constante que aparecía en todos los lugares donde existían monstruos corruptos. Lo llamó la piedra de corrupción. Entonces Harken comprendió que aquellos sujetos también lo habían estado persiguiendo. Todo ese tiempo, esa misión que parecía estafa había sido parte de la misión principal, algo capaz de cambiar por completo el rumbo del juego. Ahim aceptó que se arriesgó al darle una misión así, pero ahora sabía que Harken podía manejarlo, por lo que esperaba que lo ayudara a luchar contra la corrupción. El prota se puso a sus órdenes de inmediato, pensando en las recompensas, pero le aguaron la fiesta cuando el mago declaró que no lo consideraba capacitado, viéndolo aún como un simple novato. Harken intentó convencerlo, pero Ahim no necesitó mucho, solo que le rogara de forma humillante para aceptarlo como discípulo. Así fue como Harken salió de la habitación con su nueva misión y estatus de discípulo, recordando la humillación que tuvo que soportar viendo al mago como un lunático. Por otra parte, en medio de una cruenta y ardiente batalla, el lagarto dragón cayó rendido entre las llamas, junto con muchas más bestias, gracias al esfuerzo de un gremio que celebraba haber terminado al fin la lucha. Mientras se curaban y resguardaban, emocionados por la gran cacería, uno de ellos corrió para agradecer al ayudante, el Cuatro Ojos de antes. Este le respondió que estaba siendo demasiado amable, ya que él solo lideraba, pero otro jugador le respondió que sin su apoyo no habrían logrado terminar la batalla sin bajas. Consideraba conveniente haber contratado el servicio de ayudante y quiso darle una propina extra, pero el Cuatro Ojos rechazó el dinero, así como cualquier cosa que no estuviera en el contrato. El chico del gremio se sorprendió de que no solo rechazara el pago, sino que, siendo un ranker, hubiera ofrecido su ayuda en una incursión tan pequeña, solamente solicitando todos los ítems de la guarida del dragón, aunque le advirtieron que allí solo había basura. El Cuatro Ojos caminó hacia el nido, agradecido por la información sobre el dragón del pantano, ya que era la ubicación del huevo de la corrupción y temía que a Joemas se le adelantara. Pero, al ver al jefe aún vivo, comprendió que, por más bueno que fuera ese chico, no podría lidiar con algo así. Estaba confiado en que, si tomaba el huevo, la misión principal nunca podría completarse, hasta que notó que el huevo no estaba, terminando tan fastidiado que soltó insultos censurados. Mientras tanto, Harken estaba en su cuarto, donde tras meses de sufrimiento por fin había logrado tener suficiente para comer carne. Había ahorrado durante tanto tiempo por si volvía a caer en la ruina, que ahora bailaba feliz. Sintiendo que estaba cada vez más cerca de la misión principal, quiso darse un gusto, pero al revisar su cuenta bancaria descubrió que, después de todos sus gastos, estaba aún más pobre que antes. Maldijo, una vez más, su eterna pobreza. De pronto su celular sonó con un mensaje de
Romeni. Preocupada porque no había vuelto a hacer videos, Harken recordó cómo no le contó cómo unos sujetos lo habían seguido, por lo que debía ser discreto. Sin embargo, se detuvo, diciendo que no moriría de hambre por un par de randoms que seguían a un jugador limpio, relativamente. Así fue como, en un lugar lleno de lápidas, Ahoemas hizo su regreso, acompañado de su escuadrón de esqueletos en el mismo bosque de los muertos. Un lugar que aún le daba escalofríos, pero era el mejor sitio para farmear como loco y conseguir buenas vistas gracias a su escenario creepypastero. Así que decidió comenzar, aunque antes quiso presentar al escuadrón a un nuevo amigo, un esqueleto mago, examinado con atención por Huesitos, lo que apenó al tímido recién llegado. Al parecer, era un obsequio del enfermito de Ahim, el cual resultaba útil, pero consumía demasiado maná, por eso debía apresurarse con su cacería. De pronto, una mano esquelética comenzó a salir de la tumba, seguida por una enorme cantidad de esqueletos nivel 33, rodeados de un aura oscura. Todos se levantaron de sus tumbas, confundidos ante la escena frente a ellos, al igual que el propio escuadrón de huesos, a quienes Harken envió a la carga, advirtiéndoles que no serían rivales fáciles. Pero lo más complicado es que el escuadrón está asustado, temblando en sus escondites. El prota no quería perder más tiempo, así que los apresuró. Huesitos fue el primero en lanzarse a toda velocidad con un gran sentimiento de culpa, y propinó un corte que arrasó con varios esqueletos. Sin embargo, estos se regeneraron de inmediato, aterrando a Huesitos. Harken, que ya lo esperaba, había preparado algo más, un mazo mágico con el cual arrasó con los enemigos hasta mandar a volar un cráneo hasta las estrellas. Esa fue la demostración de lo que el escuadrón debía hacer, pero los demás seguían aterrados, cuidando sus cabezas. Sin entenderlos, les dio las órdenes del día: eliminar a 100 esqueletos en 100 minutos, y si no lo lograban, los dejaría abandonados en el panteón, siendo esto motivación suficiente para que corrieran despavoridos, olvidando la culpa y comenzando a eliminar esqueleto tras esqueleto, con huesos volando mientras lloraba por dentro. Mientras Harken observaba orgulloso el excelente trabajo que estaban haciendo, suponiendo que terminaría incluso antes de tiempo y podría enviarle el video a Romeni, pero entonces algo más lo sorprendió: un gigantesco esqueleto guerrero de nivel 35. Lo reconoció al instante como un enemigo aleatorio de aparición rara y, en su mente, lo vio como el boleto directo a ese bistec que tanto deseaba. Con esa motivación, lideró desesperado a los demás, pensando en solo la comida que disfrutaría al derrotarlo. Antes de que pudiera llegar hasta él, el monstruo saltó y descargó un enorme hachazo que los obligó a retroceder. Incluso el prota aceptó que, si ese golpe le hubiera alcanzado, habría sido kill instantáneo. Por suerte, alcanzó a atacar a los brazos. Ahora solo quedaba su siguiente movimiento, con el prota lanzándose con todo su escuadrón contra el gigante, golpeando sus rodillas hasta partirlas. Revisó a su escuadrón y, al no ver bajas, pensó que había sido demasiado fácil, sin notar que el esqueleto se lanzó de nuevo contra ellos. Pero Harken permaneció tranquilo, considerándolo solo como un monstruo demasiado impaciente, a quien le presentó al último miembro de su escuadrón, el Huesitos Mágico, que preparó una gigantesca bola de fuego que dejó caer desde el cielo, calcinando por completo al guerrero, con Harken observando satisfecho aquella vistosa escena, seguro de que le daría muchas vistas, aunque, al mismo tiempo, el olor a hueso quemado le despertó un gran antojo de carne asada. Sin embargo, sus planes se arruinaron al instante, cuando el asistente anunció que el jefe del campo había sentido la pérdida de su subordinado, justo cuando en el cielo se dibujó un gigantesco círculo mágico, del cual surgió un colosal esqueleto dorado. Ni siquiera Harken podía creer lo que estaba viendo, quedando frente al mismísimo primer jefe mágico del juego, y estaba especializado en eliminar novatos, suponiendo que lo había invocado sin querer al eliminar tantos esqueletos. Sabía que sería una pelea demasiado complicada, pero aún creía que podía ganar, confiando en sus bufados esqueletos, hasta que notó que estos ya no estaban, desapareciendo por la falta de maná, dejándolo completamente solo. Desesperado por la situación pero tratando de serenarse, Harken aceptó que había spameado como loco a los esqueletos, así que, de pie frente al colosal enemigo, decidió que le tocaba estirar los músculos. Entonces abrió la ranura, invocando su forma definitiva y con renovada confianza frente a la bestia, que destilaba un enorme poder, con el cual creaba más círculos mágicos de donde comenzaban a lanzar rayos que iban directo a él, quien los esquivaba a toda velocidad avanzando de frente. Sabía que, si lo alcanzaba aunque fuera uno, sería game over. Reconociendo la magnitud de su poder, comprendió que debía detener su invocación si quería ganar. Buscando evitar que siguiera conjurando, atacó directamente a una de sus manos y las destrozó por completo, impidiéndole usar magia. Avanzó confiado, hasta que la seguridad se le esfumó al notar que el jefe esqueleto lo observaba con fiereza, como si analizara su alma y se adelantara a cada una de sus intenciones. De inmediato, usó las demás manos para trazar un sello, cargándolo con un poder destellante que confundió por completo al prota, que solo podía intentar escapar de los brutales ataques que se abalanzaban sobre él, con estos rayos aumentando cada vez más en potencia, obligándolo a correr frenéticamente, saltando y esquivando como podía cada explosión, hasta que al fin pudo descansar, contemplando la enorme destrucción dejada por un patrón del cual nunca había escuchado, pensando que o recordaba mal o el juego había cambiado, aunque optó
optó por pensar que después de tantos años no retenía bien los patrones. El problema era que, sin esqueletos ni conocimiento actualizado, era complicado enfrentarse al imponente enemigo frente a él, aceptando que por el momento solo podía hacer lo que estaba a su alcance, en específico esquivar cada golpe, pero aceptaba que por más que intentara ubicar un patrón, no tenía ni idea de cómo contraatacar. Buscaba una apertura hasta que se distrajo y terminó capturado por la enorme mano del jefe dorado, que lo levantó y lo llevó directamente frente a sí. Con un enorme gruñido, el monstruo abrió la boca, revelando un nuevo círculo mágico. Harken, molesto de que aún tuviera más sorpresas, se encontró indefenso ante el golpe que se avecinaba. Sin embargo, sonrió porque aún le quedaba un último movimiento, activando la maldición demoníaca, con la cual confundió el cerebro de la criatura, logrando que lo soltara, dándole la apertura que necesitaba. Estando a tan corta distancia, cargó con todo su poder, asestando un golpe que destrozó el esqueleto, volviéndolo pedazos, ganando experiencia, mucho oro y el título de asesino de esqueletos. Harken soltaba una clara risa nerviosa, luego de ese casi infarto, consciente de que por poco no lo contaba. Pero ahora se concentraría en sus estadísticas, celebrando haber alcanzado de golpe el nivel 36. Sin embargo, sabía que no era suficiente. Necesitaba mejorar su magia. Después de casi morir de manera tan absurda, comprendió que invertir puntos en la fuerza de los esqueletos no serviría de nada si, con todo el poder que tuvieran, al final lo dejaban solo en momentos cruciales. El problema era que ya tenía todos los títulos que potenciaban la magia y, encima, no le quedaba dinero para comprar pociones que reforzaran su poder. Aún así, pasó de la frustración a la felicidad en un instante, diciéndose que pensaría en eso después. Por ahora lo importante era enviarle ese video a Romeni, mientras disfrutaba de una carnita asada, y así en el cuarto de la famosa editora, quien terminó el video, quedando completamente emocionada, saltando como una loquita por todo su cuarto, fascinada con sus habilidades y movimientos. Pensaba que solo le daría un pequeño retoque antes de publicarlo, y se puso a meditar qué título ponerle. Al final, lo decidió sin dudar, el emperador del juego solitario. Así, de regreso en Vance, Harken volvió con Ahim, quien lo miró como si acabara de salir de un basurero. El prota contuvo la furia como pudo y prefirió limitarse a pedir sus recompensas. El mago se las entregó de inmediato: un libro de técnicas de la habilidad Esqueletología, una habilidad exclusiva que no se podía comprar y que aumentaba las estadísticas de los esqueletos. Además, reducía el costo de maná y añadía una ranura para un nuevo huesitos en su escuadrón, siendo justo lo que necesitaba. Agradeció con gran entusiasmo a su maestro, que además tenía otro regalo preparado. Usando la piedra corrupta, había creado un anillo rastreador de corrupción, capaz de canalizar ese poder y aumentar las estadísticas. Harken babió de la emoción al ver aquel objeto chetado de misión principal, lanzándose sobre él sin dudar, pero Ahim, con un rápido movimiento, evitó que lo tomara, pensando que entregarlo tan fácil no tendría gracia. Con un aura un tanto, le propuso que lo atrapara. Harken, tratando de estar tranquilo, pero fallando, saltando furioso, advirtiendo que lo mataría si lograba alcanzarlo, liberando un aura claramente homicida. Más tarde, el prota ya tenía el anillo en su poder, aunque con ello también aumentó su odio hacia el lunático de su maestro, pero al menos había conseguido la recompensa y una nueva misión. Debía dirigirse al castillo Suryu para buscar a una agente desaparecida llamada Migi, perdonando esa humillación solo por eso, mientras se preparaba para viajar hacia un castillo de nivel más alto, por lo que sabía que tendría que farmear como loco durante el trayecto. Pero antes revisó un mensaje de Romeni, quien le avisaba que había subido el último video que le envió, pidiéndole que viera el resultado de inmediato, con el prota encontrándose con la sorpresa de que no solo había conseguido millones de visualizaciones, sino que la gente comentaba y donaba como loca, al punto de que Harken cayó sentado, intentando procesar tantos ceros en su cuenta. En su cabeza ya los iba traduciendo en filetes Tomahawk, seguidos de 1000 cortes de carne distintos y costosos, sintiendo que por fin podría darse el lujo de comer comida elegante. Babeaba de la emoción, ya que después de tanto sufrimiento, al fin había dado frutos. Quiso salir de inmediato para comenzar a gastar, aunque una de las donaciones le cambió el ánimo. Provenía de la reclutadora Siyu, de los cazadores de trueno, que querían reclutarlo abiertamente, recordando a Cirre y a su intenso grupo, quienes en su vida pasada también lo persiguieron desesperadamente para que se uniera. Por eso, claramente, ahora se negaba a aliarse con esos dementes. Sintió un déjà vu que lo llevó de vuelta a aquellos días en los que se quejaba con sus compañeros de Ahoe sobre lo intensos que eran los del trueno para reclutarlo, mientras los demás lo miraban con envidia, ya que cualquiera quisiera un salario de 7 cifras, como los que ofrecía la empresaria y jugadora Cirre. Pero, a diferencia de todos ellos, el único que realmente destacaba en el grupo era Harken, y eso solo hacía que los demás se sintieran aún más inferiores. Él
por el contrario, nunca tuvo intención de unirse por dinero. Prefería luchar junto a su grupo para convertirse en el mejor. Fue en ese momento que comenzaron las envidias, aunque no lo consideraba motivo suficiente para la traición, cayendo en una pequeña depre por un instante, hasta que se abofeteó la cara, recordando que su verdadera misión era la venganza. Se olvidó de darse gustos y decidió fortalecerse, invocando a sus esqueletos que aparecieron listos para la batalla contra el esqueleto dorado. Harken, molesto, les dice que él se encargó mientras holgazaneaban, por lo que ahora iniciaría de inmediato un nuevo entrenamiento infernal para evitar que repitieran los errores de la última vez. Aquello le trajo recuerdos de sus antiguos compañeros que siempre se quejaban de no poder seguirle el paso, pero ahora sus esqueletos estaban a sus órdenes y pensaba que esta vez todo sería distinto. De esta forma se volverían más fuertes durante el largo camino hacia el castillo Suryu, mientras materializaba un palo que usará en contra de cualquiera que se quedara atrás. De esta forma los esqueletos huían despavoridos de su propio amo, que disfrutaba de su miedo. Mientras tanto, Cirre estaba en su gremio cuando su asistente, Aechi, le informó que la reunión de gremios ya había comenzado. Ella, sin embargo, solo preguntó si había habido avances en la misión principal. Al recibir la respuesta negativa, ordenó darla por perdida, largándose ya que no le interesaba escuchar lo que un montón de donadies pudieran decir en esa reunión. Aechi, viendo su frialdad, solo le deseó suerte. Por su parte, Harken recordaba cómo, gracias a su video, amasó una pequeña fortuna con la cual pensó que podría darse los lujos alimentarios que quisiera. Sin embargo, un mensaje de reclutamiento revivió su sed de venganza contra Cirre y su gremio, así que tomó el camino de la bestia. Primero canceló el préstamo con el usurero con todo e intereses, librándose de él. Luego consiguió muchos libros de habilidades raras y, con esto, volvió a estar orgullosamente en la quiebra. Aunque en el fondo sabía que eso pasaría, no dejaba de deprimirlo, tratando de divagar sobre su libro Balance en Cero mientras aprendía nuevas habilidades, comenzando con el cosido de piel, una técnica que refuerza la piel del jugador con injertos de monstruos y potencia su dureza. De inmediato usó el cuerpo del esqueleto dorado para potenciarse y consideró que debía ponerlo a prueba. Con la espada rebotando en su mano, pensó que había funcionado, aunque los esqueletos comenzaron a creer que estaba esquizo. Él solo seguía emocionado y enseguida pasó a la siguiente habilidad, la maldición del perezoso, que reducía la velocidad de los enemigos, probándola en el pobre Huesitos, que terminó moviéndose como si estuviera en cámara lenta. Después, revisó la última habilidad, la que más esperaba, invocación de golem, con la cual provocó que el suelo comenzara a temblar y, desde donde emergió su primera invocación, el golem. Su ego como nigromante se disparó al ver a semejante coloso frente a él, y con un simple chasquido de dedos, activó el modo de copiado, un estado que hacía que sus movimientos y los del golem se sincronizaran. Estaba convencido de que, con su velocidad y la resistencia de la criatura, serían imparables, y, sin pensarlo demasiado, lo puso a prueba con un puñetazo, pero el golem parecía haberse quedado sin wifi. Harken, desesperado, intentaba arreglar lo que juraba que era un bug, mientras sus propios esqueletos lo miraban con lástima. Al final, la mole se dignó soltar un par de puñetazos, pero era más lento que una tortuga. Harken intentó reírse de la situación, pero terminó hundiéndose en la desesperación, lamentándose, justo cuando el golem empezó a imitarlo a la perfección. Mientras tanto, en la reunión de gremios, todos los interesados parecían haber llegado, entre ellos Negral, maestro del gremio Ares, también un animado matador, representando a los Red Bulls, Burke del gremio Big Smile y Cirre de los cazadores de trueno, siendo Burke el más sorprendido de que de los 29 gremios apenas aparecieron 4, aunque para Matador era más bien un récord. Negral lo apoyó, señalando que los grandes 30 eran los gremios más poderosos de Warlord, en constante guerra por recursos y poder, por lo que resultaba sorprendente que algunos decidieran asistir. Admitió que usualmente no tendrían que verse las caras. Sin embargo, el gremio Hydra descubrió la identidad del conde corrupto y planeaba una incursión final en un mes. Matador opinó que, si era cierto, ese gremio se ganaría la lotería. Burke, en cambio, lo vio como algo malo, ya que si lo lograban, comenzaría la monopolización de misiones, patrocinios y contenido. Cirre lo cayó, diciendo que, si solo iba a quejarse, mejor regresar a su madriguera, lo que provocó que Burke, molesto, le ofreciera pelear. Matador les recordó que no estaban allí para eso, algo que Negral respaldó, ya que sin ellos, Hydra tendría la victoria asegurada. Por esta razón, Negral propuso una alianza entre los 4 gremios para detener a sus rivales, con un pacto de no agresión y colaboración con información. Matador, aunque sospechoso, aceptó. Burke, aunque no le gustaba, vio que no tenía otra opción. Incluso Cirre no tuvo objeción. Más tarde, mientras se duchaba, la chica seguía sintiéndose patética por tener que hacer equipo porque no pudo con el primer capítulo, pero no tenía otra opción. Si Hydra ganaba, no podrían superarlos. Por ello, envió a todos sus hombres a vigilar a Hydra, decidida a ser ella quien eliminara al conde corrupto. Mientras tanto, en la Asociación de Cazadores de Suryu, Harken recibió una misión complicada. Debía dirigirse al bosque de Bobor, donde Migi había desaparecido, y reportar todo lo que encontrara. El prota, preocupado, sabía que ese bosque estaba plagado de monstruos de nivel 70
incompetenta que lo verían como un bocadillo fácil. Aún así, el sujeto que le encomendó la tarea le dejó claro que justamente por eso lo enviaba a él, advirtiéndole que, si no aceptaba la misión, le revocaría el título de rastreador corrupto. De esta forma, Harken volvía a caer en la completa desesperación, al ver que su misión era encontrar a Miggy para que continuara investigando sobre la corrupción, teniendo solamente 30 días para hacerlo o perder su título de rastreador. Eso significa perder su puesto en la misión principal. Irritado por la dificultad, supuso que haber pasado todas las misiones por encima de su nivel había provocado que ahora le asignaran misiones imposibles. Aún así, tampoco podría abandonar la misión principal, y al problema se sumaba el rumor de que Hydra estaba cerca de completarla, mientras los otros gremios no habían encontrado ni una pista. Al darse cuenta de que si eso ocurría, no habría más submisiones, el prota cambió su objetivo del bosque a Hydra. En ese momento, justamente miembros de estos vigilaban el castillo aburridos tras un mes entero, evitando que nadie más se acercara. Entre ellos se encontraba Natal, el octavo al mando de Hydra, quien intentaba calmar a su ilusionado compañero, recordándole que la misión no terminaba hasta que realmente acabara y que debía mantenerla en secreto. Pero para su mala suerte, en ese momento apareció Kims, rango 3 de los Red Bulls, quien parecía ser amigo suyo, y llegando campante a saludarlos. Natal se puso nervioso de inmediato, aunque Kims aseguraba que solo había venido a farmear en una montaña llena de buenos monstruos, creyendo que ellos hacían lo mismo. Natal prefirió seguirle la corriente, pero su cara de preocupación fue malinterpretada por Kims, que pensó que sufría de estreñimiento. Convencido de que lo mejor era darle privacidad, decidió dejarlo tranquilo para que pudiera ir al baño en paz. Natal, humillado y furioso, estuvo a punto de golpearlo, aunque su compañero lo contuvo. Mientras tanto, Kims se alejó lo suficiente para avisar a su jefe de que la información filtrada era real. Matador y Yell se sorprendieron de que alguien les hubiera enviado la ubicación del castillo corrupto sin pedir nada a cambio. A Kims eso no le importaba. Lo importante era que al menos podría rastrear a Hydra, ganando tiempo con una pequeña batalla. Sin embargo, Matador le pidió que se retirara, convencido de que todo el poder de fuego de Hydra debía estar cerca y no quería arriesgarlo. Kims se sintió apreciado, aunque pensó que exageraba. Lo que no notó fue que, desde el aire, descendía a toda velocidad una silueta con una enorme espada, impactando con tal fuerza que dejó un cráter en el suelo. Matador y Yell quedaron confundidos al escuchar el caos, hasta que Kims les avisó que no eran los únicos que habían recibido la información sobre el conde. Frente a ellos apareció la Chihuahua Loca, alias la princesa del gremio Trueno, Ahui, aunque la llamaremos Hana, quien estaba para que soltara toda la información que tenían. Mientras tanto, en el bosque se libraba una feroz batalla entre un oso frenético y el golem, que se defendía como podía hasta el momento de atacar. Sin embargo, seguía siendo extremadamente lento y volvía a sufrir el poder del oso, con los esqueletos disfrutando del espectáculo, mientras el prota apartado notaba que aún no recibía respuesta a los mensajes que había enviado. Comprendió que, si no quería buscar a Miggy, la única forma de resolverlo era hacer que la misión terminara. Sabía que en Warlord ese apenas era el primer capítulo de muchos que acabarían con el fin del conde corrupto y la cancelación de todas las submisiones relacionadas. Resignado a que no podría llegar hasta el capítulo final de esa misión, decidió dejarla ir y prepararse para la siguiente, usando a todos los gremios menos al de Cirre para lograrlo, aunque hasta ahora no había hecho nada. En ese momento recibió una notificación de un stream de Hydra. Por su parte, el golem estaba siendo destrozado por el oso, que ya casi lo hacía pedazos, cuando de pronto Harken lo eliminó de un solo golpe a toda velocidad, solo para poder escuchar el stream tranquilo. En la transmisión, el presentador anunció que tenía todo listo para la incursión final. Harken esperaba que al menos fuera dentro de ese mes, pero para su sorpresa, sería en apenas 3 días. El prota fingía completa tranquilidad al ver que todo sería tan rápido, aunque no podía contener la emoción de que su plan funcionara tan bien, provocando un poco de incomodidad en sus invocaciones. Más tarde, el golem volvió contra el oso, con los esqueletos como público y Harken también, aún feliz de que la desesperación de los otros gremios por obtener información hiciera que Hydra actuara. Aún así, no le preocupaba, pues sabía lo sólidos y fuertes que eran. Suponía que en apenas 3 días volvería a tener su vida tranquila. Sin embargo, 3 días después, el stream mostró a todos los miembros de la incursión completamente destrozados, mientras el prota aterrado lanzaba su teléfono con rabia al ver cómo los incompetentes de Hydra se habían ido contra el jefe sin ninguna estrategia, sintiendo que estaba de nuevo en el punto de partida, pensando en armar otro plan, aunque quizás no le hiciera falta, porque en ese momento el gremio de Red Bulls inició transmisión con Matador Chef al frente. Detrás de él, el escenario de la batalla final se construía poco a poco, mientras el líder de los toros declaraba que, aunque habían presenciado la caída de un gremio entero y ellos no tenían recursos ni información, pero sí algo más importante, el valor de tomar esa misión y ganarla. Con sus palabras logró encender el ánimo de todo su equipo. Para Harken, sin embargo, aquello era un movimiento imprudente, incluso para el máster de los imprudentes. Pero Matador aún guardaba una sorpresa, presentando a su aliada en la incursión, nada menos que la mismísima Reina Trueno, que apareció en el
campo de batalla, desenterrando de golpe los traumas más profundos del prota. Remontándonos un poco antes, cuando Matador y Cirre se habían reunido en persona, sorprendiendo al bronceado líder de que la orgullosa chica estuviera allí, pensando que quería declararle la guerra, pero ella mantenía la alianza, aunque la pelea entre su subordinado y la pequeña rubia loquita indicaba lo contrario. Cirre restó importancia al hecho, ya que solo quería ser incluida en la información, la cual Matador ya no podía esconder porque ella parecía enterada de todo. Sin embargo, tampoco podía revelarle quién se la había enviado. Cirre dejó eso de lado para preguntarle si creía que Hydra lograría la misión. Aunque el bronceado supuso que sí, ella le aseguró que fallarían por apresurarse. Matador no veía el punto de la charla, hasta que ella, con una sonrisa tierna, que de inmediato se volvió asesina, estampó un cuchillo con furia sobre la mesa, pidiéndole que se unieran solo por esa incursión y prometiéndole que le daría la kill más importante del capítulo. El bronceado pensaba que solo alardeaba, pero en el presente, al verla en acción admiró sus habilidades. Aún así, todavía tenían frente a ellos al poderoso conde corrupto, quien, viéndolos como seres patéticos, prometió aplastarlos, liberando el poder de la corrupción y lanzando cientos de monstruos que colisionaron contra las fuerzas de los Bulls, que comenzaron a caer como moscas. Ante la mirada de su líder, Cirre también notaba que, por más que eliminaran monstruos, seguían apareciendo más, sin poder avanzar. Entonces el líder de los toros apareció prometiendo abrirle paso para que fuera por el conde. Ella aceptó, impulsándose hasta su objetivo. No obstante, el conde desató sus mejores ataques. La chica esquivaba como podía mientras avanzaba, hasta que saltó para preparar su golpe final. Su seguridad pareció desmoronarse cuando fue atravesada por los tentáculos de corrupción. Matador gritó al verla caer, pero Cirre, en lugar de rendirse, sonrió. Con un movimiento rápido se liberó de las ataduras y se lanzó directo contra el conde, al que liquidó partiendo su rostro en dos. Matador se quedó helado ante tal hazaña, viendo a la chica como alguien aún más aterradora. Mientras tanto, Harken se sentía vacío por dentro al presenciar cómo su enemiga se llevaba la victoria. Intentó convencerse de que no le importaba, pues al fin y al cabo, su objetivo estaba cumplido, pero frustrado se prometió a sí mismo que esa sería la última vez que le dejara un triunfo fácil a esa mujer, porque él sería quien diera el verdadero golpe final. Tiempo después, en las montañas Vulcas, Harken recordaba todo lo que había vivido como regresor, soñando con ser el más fuerte y con saciar su deseo de venganza. Saltaba junto a sus esqueletos, pareciendo un hombre feliz, hasta que la escena cambió para mostrarlo, escapando despavorido de una manada de jabalíes, quejándose de que nada le salía bien. Para entenderlo había que retroceder una hora, cuando el prota llegó con su escuadrón frente a las montañas Vulcas, aún bloqueadas por el sistema. Aunque sabía que las vallas activas volvían las áreas inasequibles, también sabía que se desbloqueaban automáticamente al finalizar su primer capítulo, siendo el punto de partida del capítulo 2, atravesándolas con todo su escuadrón, consiguiendo el título del primero en llegar, así como algunos buffs menores, viendo por primera vez que llegaba a tiempo. De esta forma, pidió a sus esqueletos que presenciaran el comienzo de su acto en solitario, pero este terminó demasiado rápido cuando se encontró con una manada de jabalíes nivel 70 frente a su simple nivel 41. Ante esas fieras, no le quedó más que huir. Volviendo al inicio, comprendió que no podía perder más tiempo, o los demás descubrirían la nueva zona, así que decidió pelear equipando a sus esqueletos, quienes avanzaron valientes contra la manada, solo para ser reducidos a huesos en un instante. A Harken ni siquiera le importó, ya que solo eran la distracción para su plan. Usando la maldición de la pereza, congeló los jabalíes al menos durante unos segundos, pensando aprovecharlos para vengar a sus esqueletos cuando de forma épica resbaló con una cáscara de banana de todo el bosque. Humillado en el suelo, recibió además las carcajadas del responsable, un mono corazado que no paraba de reír. Entonces el prota volcó todo su odio contra él, sin notar que su maldición había terminado y los jabalíes estaban a punto de arrollarlo sin escapatoria. Entonces la bestia fue detenida por el colosal destello de luz que le arrancó de golpe el rostro. Harken se quedó perplejo al ver cómo una lluvia de flechas acababa con toda la manada de jabalíes. Atónito, descubrió que el responsable era un anciano con arco. Mientras tanto, en Suryu, unos chicos reconocían la armadura del Cuatro Ojos como set de Mamba, siendo demasiado costosa, por lo que suponían que debía pertenecer a un ranker, aunque ninguno conocido. Él, por su parte, conversaba con su sombra, Michael, quien no había logrado descubrir quién había enviado la información a los gremios. Lo peor de todo era que había sido gratis y no entendía qué clase de demente haría algo así. El Cuatro Ojos todavía sospechaba de Ahoe Mask, pero Michael le aclaró que ese tipo solo había estado subiendo videos de caza, considerándolo un simple novato incapaz de tramar algo de esa magnitud. Aunque el chico no estaba del todo convencido, Michael cambió de tema y le preguntó cuál sería el siguiente gremio al que ayudarían. El Cuatro Ojos respondió que irían por los Sweepers, mientras su sombra, agotada, debía seguir investigando porque él no pensaba dejar sin castigo a quien se atreviera a romper el equilibrio de ese mundo. Por su parte, Harken estaba muy alegre al descubrir que quien lo había rescatado era Maung, el NPC clave para la misión principal, el cual estaba contento de haberlo escuchado durante su patrullaje. Ese anciano era un ex maestro del príncipe heredero que, gracias a una funa, había sido degradado
trasladado al puesto de guardabosques, siendo justamente con quien el prota quería hablar, aunque también él mismo que lo estaba echando antes de que saliera lastimado. Harken, confiado, sabía exactamente qué decir para activar el capítulo. El conde corrupto está muerto, pero los monstruos no. Los rastreé hasta aquí, esperando encontrar algo. Maun aceptó que él mismo tenía sospechas de alguien, iluminando la cara del prota mientras el anciano le pedía su ayuda para reunir información, obteniendo un título por conocer al guardabosques y por iniciar el capítulo, lo que lo entusiasmó demasiado. Maun le sugirió relajarse, pues solo debía deshacerse de los monstruos cercanos. De esta forma, Harken estaba listo para comenzar la cacería, aunque por seguridad evitaría a los jabalíes o a los osos guerreros. En cambio, iría por la presa más fácil, que convenientemente coincidía con su venganza, siendo su objetivo el mono burlón. Mientras el mono seguía sumando víctimas que caían de cara por culpa de su mejor técnica, la cáscara de banana, burlándose a carcajadas, fijando su mirada en un nuevo objetivo, preparando otro proyectil sin notar que detrás de él había un espíritu vengativo con una sonrisa retorcida que estaba listo para hacerlo decir sus últimas palabras, comenzando el brutal ataque, pero el mono lo esquivó como si nada, sacándose los mocos y burlándose mientras se alejaba con total tranquilidad. Eso solo encendió más la furia de Harken, que veía su rapidez al escapar entre los árboles protegiéndose de los golpes. Al ver que no tenían otra opción, preparó un lanzamiento tremendo, con una espada curva imposible de esquivar. El proyectil parecía destinado a atravesarlo, pero no, fallando por centímetros. El mono, encantado, volvió a burlarse, hasta que Harken levantó el puño y le gritó que aquello solo era una distracción para presentar su nueva carta, el golem. El simio ni siquiera notó su presencia, cuando el golem le conectó un golpe brutal y destellante, cuya onda expansiva fue tan exagerada que arrasó con buena parte del bosque, dejando al mono acabado, mientras Harken obtenía el título de primero en cazarlo. Entonces sacó la máscara a Joe y, una vez terminada su venganza, declaró que ahora comenzaría la verdadera cacería. Mientras tanto, los reporteros tomaban cientos de fotografías a los héroes de los gremios del Toro y del Trueno, luego de haber derrotado al jefe final del primer capítulo. Entrevistaron a Cirre, quien, con dulzura y humildad, adjudicó la victoria a la suerte, esperando mejorar, aunque más tarde, con una actitud más fastidiada, caminaba junto a Hannah, quien la seguía adulando por cómo venció al conde, pero la reina sabía que en verdad había tenido suerte, ya que sin los Bulls habrían perdido. Por eso, necesitaban a alguien como el enmascarado para asegurar victorias, mandando entonces a su segundón, Hachi, a preparar la cacería de su presa. Por su parte, Harken terminó destrozando su espada contra uno de los acorazados, mientras sus esqueletos luchaban con los demás. En ese tiempo, se lamentaba de que su equipo ya diera las últimas y de no tener dinero, por lo que debía recurrir a la cacería de gemas, raros drops que, al parecer, dejaban algunos monstruos, útiles para crear equipo. Recordó que la del mono daba buenos puntos, así que, entrando en modo demente, Harken decidió buscarlas a toda costa, desatando un auténtico genocidio, mientras sus esqueletos miraban preocupados a su esquizo amo. De esta forma, tras exterminar primates por montones, terminó sin encontrar absolutamente nada, cayendo en la negación, convencido de que debía quedar al menos un mono más, aferrándose a esa mínima esperanza. Fue entonces cuando lo interrumpió un sujeto vestido con un set de armadura de lagarto de fuego y blandiendo una espada de orco héroe, que lo colocaban como mínimo en nivel 70. Harken pensó que seguramente era uno de los tipos que lo habían estado investigando, pero el recién llegado se presentó como Quillote y, después de una serie de movimientos ridículos que culminaron con una pose estilo Sentai, con la cual lo retó a un duelo, Harken, muerto de cringe, escuchó como aquel le decía que gracias a su estatus en YouTube, si lo derrotaba se volvería viral. El prota, sin embargo, lo veía solo como un fan rarito que prefería ignorar, demasiado cansado de tanto farmeo. Quillote insistió sin éxito hasta que, finalmente, le ofreció 5,000 de oro. Fue entonces cuando el espíritu del dinero se apoderó de Harken, que de repente empezó a moverse como un bailarín, dispuesto a escuchar cada palabra de su nuevo y adorable cliente. De esta forma, luego de una danza súper heroica, el sujeto en armadura volvió a presentarse como Quillote, el héroe de la justicia, quien tenía presupuesto suficiente para una excelente presentación con explosión incluida. Este había pasado de juego en juego con el mismo personaje, recibiendo la admiración de todos, hasta que llegó a Warlord, donde nadie prestaba atención a sus locuras porque estaban concentrados en otro demente, a Joe Mask. Eso lo sumió en la desesperación, convencido de que el enmascarado le robaba la poca atención que le quedaba, y lo hacía con un mal equipo y bajo nivel. Se lamentó hasta como si fuera un zombie frustrado, que caminaba sin rumbo. Terminó siendo guiado directo a Joe Mask. Fue entonces que tuvo la idea de que si lo derrotaba, se robaría a sus fans. Así fue como llegó al reto del duelo. Pero en esta ocasión, Quillote estaba en boxer, lo que hizo temer a Harken que se tratara de otro tipo de duelos de espadas, aunque en realidad, Quillote solo actuaba con honor. Al escuchar que el prota ya no tenía armas, se deshizo de todo su equipo para que la pelea fuera justa, esperando que diera lo mejor de sí. Para Harken, era difícil luchar contra un tipo en calzoncillos, pero debía hacerlo, pues Quillote se lanzó de inmediato, obligándolo a esquivar el golpe mientras le pedía, al menos, que
lo escuchara. Sin embargo, fue perseguido por una serie de feroces ataques que lo hicieron retroceder, lo que molestó al guerrero, que exigía que se pusiera serio, pero Harken no podía concentrarse con alguien que ni siquiera llevaba pantalones, siendo el aura de su potenciador lo único que cubría el cuerpo del rubio, una habilidad con la cual se movía el doble de rápido, lanzando un puñetazo que el prota apenas alcanzó a bloquear, saliendo disparado contra un árbol. Sorprendido por el poder real del idiota frente a él, aceptó que en fuerza salía perdiendo, así que cambió de estrategia, volvió a la lucha, lo que emocionó a Quillote, convencido de que ahora daría todo y dejaría claro quién era el mejor. Al punto de conectar el golpe con su potenciador, Harken le arrojó tierra a la cara. Incapaz de frenar, el rubio tropezó y perdió el control. Harken le aseguró que, aunque perdiera en fuerza, le ganaría con habilidad, su habilidad de hacer trampas. Aprovechó para vapulearlo una y otra vez hasta lanzarlo contra un árbol de un golpe. El guerrero se quejaba de la trampa, pero para Harken no existían trampas cuando se lucha por la vida. Le aseguró que debía priorizar la batalla sobre la imagen, mientras avanzaba hacia él, liberando el poder de su cosito de piel, envolviéndose en la piel del mono acorazado para aumentar su defensa, al tiempo que cargaba un puñetazo que acabaría con Quillote, esperando que aceptara las consecuencias. El aura de Harken era tan aterradora que Quillote no pudo evitar temblar y rendirse, pero el brutal golpe del prota ya estaba desatado y, aunque no lo alcanzó de lleno, la onda expansiva destrozó gran parte del área. Quillote quedó en shock, convencido de que, de verdad, pudo haber muerto ahí mismo, olvidando que solo era un juego. Harken, en cambio, no pensaba en eso. Lo único que le preocupaba era si recibiría el dinero. Para sorpresa suya, Quillote no estaba asustado sino emocionado. Se quitó el casco con una mirada de admiración que hizo sentir a Harken incómodo. De esta forma, el rubio, todavía sonrojado, aceptó su derrota y, cumpliendo lo acordado, le entregó su arma, la espada del orco héroe, un objeto que valía mucho más que la deuda y que encima otorgaba un tremendo aumento de poder. Harken no pudo evitar sorprenderse de que realmente se la diera, dejando que por un segundo se le escapara un lado más sentimental, antes de volver a recomponerse y ponerse rudo otra vez. Quillote admitió que tras buscar tanto tiempo la popularidad, había olvidado lo que significaba volverse más fuerte. Gracias a Harken lo recordó, por lo que le entregaba la espada como agradecimiento, considerándolo ya un hermano. El prota lo veía exagerado, aunque también le parecía genial en cierto modo. Sin embargo, él no buscaba hermanos, le dio un rodillazo traicionero y envió a sus esqueletos contra el pobre rubio, que acabó atado en una cruz. Aún así, Quillote, que al parecer era diminutivo de Don Quijote, tan loco como su homónimo, seguía decidido a volverse digno de esa hermandad, mientras Harken se alejó viéndolo como un rarito, aunque envidiaba que en verdad supiera divertirse en el juego. Salió de ese pensamiento sombrío para celebrar su nueva espada, convencido de que ya no necesitaría farmear más. Sin embargo, obsesionado con la gema, volvió a pensar en ir por más monos, hasta que sus esqueletos lo detuvieron para que no continuara con su ludopatía genuina. De esta forma llevó las tarjetas de logro a Maung, quien quedó impresionado por su buen trabajo cazando varias bestias, aunque preocupado por la embobada expresión que tenía. Harken volvió en sí del mundo de los gastos innecesarios para concentrarse, ya que Maung le tenía una misión muy peligrosa. Le mostró un mapa donde señalaba el pico de una montaña, lugar donde se encontraba un oso guerrero. Harken recordó a esos osos viciosos, de 4 metros, armados hasta los dientes. Su misión era encontrar al oso y llevar su equipo para investigarlo. El prota se sentía listo para ello, aunque el anciano le sugirió que, considerando lo peligroso que era, debería formar un grupo, pero Harken estaba demasiado confiado en vencerlo. Con esa confianza se acercó al punto donde se suponía estaba el oso. Allí, junto con su escuadrón, comenzó un plan que involucraba gastar dinero. Abrió el sistema y compró el set completo del colmillo de serpiente con la armadura cubriendo todo su cuerpo, dejando un enorme gasto, pero no le bastó con eso, también compró todos los libros de habilidades que pudo. Gastó aún más dinero, convencido de que con eso bastaría para ir contra el oso. Sin embargo, Huesito le recordó su existencia, y entonces reconoció que debía armarlos también. Sin embargo, cuando intentó comprarles equipo, descubrió que sus fondos se habían terminado. No tuvo más remedio que confesar que había vuelto a ser pobre, provocando el menosprecio de sus esqueletos, que entraron en fase rebelde. Intentó disculparse, pero justo aparecieron unos jabalíes. Les dijo que si los eliminaban tendrían más dinero, y todos corrieron rápido a hacerlo. El prota se sorprendía por su obsesión con el nuevo equipo, al punto de erradicar a todos los jabalíes de la zona hasta que solo quedó uno temblando, al punto de convertirse en tocino. Los esqueletos lo disfrutaban hasta que Harken les ordenó apurarse para comprar su equipo y volver a camino. Sin embargo, apenas lo terminaron, el prota sintió una presencia que lo incomodó, seguida de la voz de alguien que le reclamaba por cazar en territorio perteneciente al gremio Apolo. Harken, preocupado al inicio, se tranquilizó al ver que solo eran idiotas, aunque se presentaron como los hermanos Wang. No pudieron hacer nada más, ya que Harken no les dio tiempo y ya los había partido
partido en dos, lo consideró una pérdida de tiempo y se alejó. Mientras tanto, el líder de los hermanos Wang, agonizando, le prometió que se arrepentiría, enviando un mensaje a un sujeto rodeado de oro y joyas, quien interpretó el ataque como una ofensa personal a su gremio. Aquel regordete emperador ordenó a todos sus miembros usar todos los recursos para llevarle al prota y vengar la humillación. Por su parte, Harken al fin llegó al punto marcado, esperando que sus esqueletos estuvieran listos, y vaya que lo estaban. Lo demostraban con tremendas poses ridículas que incomodaban al prota, tachándolos de raritos, soltándoles un par de coscorrones y les pidió que se concentraran, recordándoles que después de cazar al oso, se volverían tan fuertes que superarían a todos los gremios actuales. Eso bastó para que todos se alinearan bajo sus órdenes, preparados para seguir el plan, justo cuando un estruendo cercano anunció que estaba por comenzar la verdadera acción. Con todos listos, Harken activó la ranura y desplegó su forma definitiva. Estaba convencido de que el segundo capítulo de su historia comenzaba ahí. Mientras tanto, en las cercanías, Haechi parecía haber encontrado las faldas de la montaña, donde esperaba dar con Ahoe más. El problema era que ni siquiera sabía qué haría si lo encontraba. Pensaba que, si intentaba hacerlo entrar a la fuerza, sería básicamente un secuestro. Tan distraído estaba que no notó al gigantesco jabalí que lo acechaba por detrás. Sin prestarle atención, lanzó un círculo mágico que convirtió al monstruo en tocino. Aún así, seguía depre y con ganas de irse, ya que pese a ser el quinto lugar en el ranking de magos de todo el juego, solo quería una cosa: encontrar de una vez al enmascarado. Volviendo al prota, este se plantó frente a la bestia que tenía que enfrentar, recordando que en su vida pasada junto a su gremio les había tomado 6 intentos de derrotarla. Ahora no podía permitirse lo mismo. Si fallaba, alguien más podría adelantársele. Tenía que apuntar directo a su punto débil, las uniones de la armadura. Confiado, se preparó usando sus nuevas habilidades, organizó a sus esqueletos y marchó al frente con su nueva técnica: reformación de músculos, saltando a la batalla, o más bien pasándose de largo, volando por los aires descontrolado, alejándose cada vez más, sin freno alguno, dejando al oso y a sus propios esqueletos completamente confundidos, con estos últimos siendo aplastados mientras Harken seguía volando por los cielos, furioso con su habilidad que potenciaba las piernas porque al parecer no tenía límite. Al final decidió usarla para atacar, pero iba tan rápido que acabó estrellándose contra el suave pelaje del oso. Nada contento con que le invadieran su espacio personal, lo mandó a volar de un manotazo, dejando a Harken agotado, maldiciendo su supuestamente genial nueva habilidad, aunque pese a todos los fallos, al menos logró zafar un lado de la armadura, aunque no le sirvió de mucho porque no podía acercarse para acabarlo. Peor aún, ahora debía escapar de la salvaje embestida del oso. Desesperado, decidió usar la bomba de cráneo, pero la bestia se la tanqueó como un pro. Volviendo al inicio, Harken no cambió de plan, restauró a sus esqueletos y desplegó toda su aura de nigromante, listo para pelear como un verdadero señor de la muerte, aunque sus esqueletos lo juzgaban en silencio, dudándolo. Ignorando esas miradas incómodas, invocó también a su golem, que saltó al frente para tanquear al oso, y en segundos ya estaba recibiendo un castigo brutal. Harken aprovechó ese momento para endurecer la piel del golem, atrapando la espada del monstruo y lanzando a sus esqueletos al ataque. Entre los tres lograron cortes certeros, arrancando al fin un rugido de dolor a la bestia. Aún así, Harken guardaba una última sorpresa, tan sorpresiva que cayó sin aviso sobre todos, una colosal lluvia de fuego que bañó, aunque al final el oso y él estaban intactos, intercambiando miradas confundidas, hasta que Harken se quejó con su esqueleto mago por no dejarlo terminar la frase y casi matarlo en el proceso. Pero Grizzly no perdió el tiempo, aprovechando para soltar un rugido de batalla, recuperó su salud y lanzándose de nuevo al ataque contra un Harken totalmente distraído, quien viendo la situación se olvidó de cualquier estrategia y empezó a spamear explosiones de huesos a lo loco. Sus esqueletos lo observaban con pena, viendo a su jefe esquizo en modo button masher, lanzando bombas sin parar durante un buen rato, hasta que al fin el trabajo estuvo hecho. Orgulloso de haber acabado la misión, esta vez completamente solo, convencido de que iba por el camino correcto, informando a sus esqueletos que al fin completaron la incursión contra el oso guerrero, aunque ellos estaban decepcionados del spammer de su jefe. Harken se ofendió diciendo que, de no ser así, todos habrían muerto 6 veces otra vez, aunque no los convencía. Mientras tanto, en una taberna cercana a Bulkus, Haechi estaba hecho polvo tras no encontrar el enmascarado en ninguna parte de las montañas. Para rematar, después del video que subió, aparecieron todavía más jugadores que complicaron la búsqueda. Sabía que si regresaba con las manos vacías, su jefa lo mandaría directo a Game Over. Se quejaba de que lo hubiera mandado solo a revisar una montaña entera, deseando que su gremio tóxico colapsara de una vez, cuando de pronto le entró una llamada de Cirre, asustándolo de muerte y tratando de explicar lo que había dicho. Pero ella no escuchó nada, simplemente lo felicitó por su duro trabajo, creyendo que le habían cargado demasiado a él solo. Por un momento, el chico se sintió apreciado, convencido de que lo dejarían volver, pero en lugar de eso, le mandaron como refuerzos a una chihuahua loca que irrumpió en la taberna como torpedo, furiosa porque gracias a él, ahora estaban los dos atorados en ese
problema. Haechi no tuvo más remedio que resignarse, maldiciendo al juego. Mientras Harken observaba cómo Vulcus se había vuelto tan concurrido que hasta tenía una aldea, pensaba que ya todos sabían que ahí se desarrollaba la misión principal. Concluyó que debía apurarse con Maung, moviéndose rápido por los árboles, cuando fue interceptado por varios sujetos con trajes ridículos que le recordaron a los bandidos de antes. Asumió que venían por venganza y, resignado, ya se preparaba para hacerlo de siempre. Pero para su sorpresa, los tipos pasaron de largo, escapando de algo mucho peor. Harken se quedó confundido y antes de darse cuenta, un destello atravesó el lugar, generando un tajo de energía que destrozó a los bandidos y le dejó un pequeño corte en la mejilla. Al levantar la vista, vio a los responsables, Hana y Haechi. La pequeña demente apuntaba directamente al prota, preguntándole si era el Mask, aunque los reconoció de inmediato como Hana, la princesa del trueno, mejor conocida como el perro rabioso, una fanática demente que se tiraría al infierno sin pensarlo si se lo ordenaban. Y junto a ella estaba Haechi, un cazador de rango 3 apodado Ballista, un mago prodigio que jamás fallaba en sus disparos. Eran dos piezas problemáticas que le encantaría borrar del mapa, pero con el nivel que tenía, no le quedaba otra que hacerse el tonto, aunque la verdad exageró un poco, o más bien mucho, al punto que terminó levantando más sospechas en la chica furiosa, que no podía aceptar que alguien en esa zona no hubiera visto un video tan viral. Eso solo hizo que pusiera más atención en él, en especial por Hana. Usaba un poco más el cerebro que los demás, porque notó que la ropa le resultaba demasiado parecida a la de su objetivo. Por suerte, Haechi estaba ocupado tratando de arreglar el desastre que la chihuahua loca había dejado atrás, destrozando una poza y la masacre de jugadores por parecerle sospechoso, siendo un golpe directo tanto para su reputación como para la del gremio. A punta de gritos logró que ella, aunque a regañadientes, terminara disculpándose antes de largarse. Haechi, frustrado por la actitud de su compañera, no sabía ni qué hacer. Harken, por su parte, los miraba con decepción, ya que los creía más serios. Aún así, cuando la chica se fue, el mago se disculpó en su lugar, aliviando un poco al prota, que pensó haber esquivado una bala, pero no alcanzó a esquivar el tremendo puñetazo que lo mandó a volar. Haechi, otra vez incapaz de detener las locuras de su compañera, que se excusó diciendo que pensó que Harken lo esquivaría, pero claramente no fue así, dejando al prota furioso por el ataque a traición. Así que se pondría serio, decidido a hacer un reclamo, amenazando con exponer todo en los foros. Haechi, desesperado, le rogó que no lo hiciera y le prometió compensarlo. Por suerte, Harken aceptó con una condición bastante sencilla: 1000 monedas de oro. Haechi, sin pensarlo dos veces, se las dio y arrastró a su compañera locada fuera de ahí lo más rápido que pudo. Aunque el prota sentía herido el orgullo, realmente no podía hacer nada más por el momento, esperando un poco más por su venganza. Mientras tanto, los dos del trueno se marchaban, aunque Hana seguía dudando de por qué el chico no había esquivado el golpe. Eso solo molestaba a Haechi, que estaba harto de sus locuras, pero la pequeña rabiosa había notado el rostro resignado de Harken antes de ser golpeado, sospechando que pudo esquivarlo, aunque con los gritos de Haechi dejó de pensar en ello. Por su parte, Harken volvió con Maung, quien le agradeció por evitar más víctimas del oso guerrero. Sin embargo, el prota, desvelado y nervioso, solo quería apresurarse, pues sentía a los gremios pisándole los talones. Por suerte, el guardabosques le entregó un cofre para que eligiera uno de los muchos mapas que llevaban a guaridas de monstruos en las montañas. El prota los veía como mapas hacia mazmorras llenas de tesoros. Sin embargo, antes de tomar uno, Maung le advirtió que esperaba un favor a cambio. Harken se quejó de que no fuera más fácil, ya que ahora lo enviaba a investigar a los monstruos armados que habitaban más allá de las montañas Vulcas. El prota, fastidiado, aceptó, debiendo ir ahora al bosque Parun, sufriendo en silencio otra vez. Finalmente, salió decepcionado al ver que, para ir a una zona con monstruos de nivel 90, tendría que farmear como loco. Su mejor opción era el barranco Ezra, donde habitaban cabras demoníacas de nivel 75, lo cual estaba seguro sería fácil, marchando emocionado hasta que llegó y se encontró de nuevo con el entusiasta matador Chef. Por su parte, Haechi le rogaba a su jefa que le quitara de encima a la demente, con ella lamentando lo mal que lo habían pasado, con el mago sugiriendo que mejor dejaran de buscar a alguien que claramente no los quería y regresaran a la misión principal. Sirre, aunque no muy contenta, no tuvo otra opción, así que lo permitió. Aún así, no se dio por vencida, creyendo que con el tiempo encontraría a su enmascarado. Tiempo después, el prota, en su versión de Ahoe Mask, empezó a farmear cabras demoníacas. Estaba convencido de que, con un poco más de esfuerzo, ya podría lanzarse a la misión principal. El problema era que tenía que soportar el acoso de un montón de fanáticos raritos que le daban demasiado cariño y lo fastidiaban hasta el hartazgo. Al final no le quedó de otra que salir corriendo a toda velocidad para librarse de esos enfermizos seguidores. Al parecer, todos ellos
huesos habían llegado después de que su incursión contra el oso guerrero se volviera viral, causando que toda la felicidad que le causó terminara con esa terrible consecuencia, debiendo tolerar empujones, arrimones y un montón de molestias que solo le arruinaban las cacerías. La única salida fue irse directo al corazón del barranco, un lugar a que ningún jugador de nivel bajo se atrevía a seguirlo, aunque para su mala suerte, al llegar se topó con Matador, de quien recibió una palmada que lo dejó sin aire, claramente recordándolo de aquella incómoda situación en la aldea de principiantes, sorprendido de verlo subir de nivel tan rápido, pasando de ser un novato a cazar en el cañón Esra. Harken tenía la misma duda, pero a la inversa, ya que ese cañón era demasiado poco para un ranker, pero Matador estaba allí porque su gremio había reclamado el lugar, apuntando también a la misión principal, siendo su centro de operaciones, y para empeorar la suerte del prota, Matador también quería ver al enmascarado, siendo un gran fan y esperando que se uniera a él para encontrarlo. Harken, furioso de que todos lo persiguieran, en especial los dos loquitos de los gremios principales, prefería escapar nuevamente y buscar otra zona. La única opción buena era el mapa que le había dado Mount, al cual apuntaba directamente a un lugar en una cascada en medio del cañón. Era increíblemente difícil de encontrar, pero no tenía otra salida, así que, aguantando la respiración, se dio un chapuzón con todo su escuadrón, teniendo apenas 20 minutos para hallar la mazmorra oculta. Con el tiempo en contra, nadó a toda velocidad hasta ver un débil destello. Apenas alcanzó a llegar al filo del tiempo para tomar aire, ganándose de paso un par de títulos más. Emocionado de por fin haber llegado a un lugar donde no había personas, esperando encontrarse con monstruos fuertes, pero no estaba solo. Ya algo se acercaba. Harken lo sintió. Era la presencia de un slime, dejándolo completamente decepcionado al ver al simplón ser gelatinoso, tan enojado que quería hacerlo puré, aunque fue contenido fácilmente por sus esqueletos. Sin embargo, su humor cambió en cuanto notó que el slime adquiría el elemento fuego. Entonces lo entendió. Estaba en una mazmorra de monstruos elementales, cuyos drops eran muy cotizados porque daban buenos buffs a las armas. Eso despertó su lado más sádico, pensando en farmearlos a todos por dinero. Con una sonrisa lanzó a sus esqueletos contra el aterrorizado slime, que en su desesperación saltó, solo para caer bajo la protección de una salamandra de fuego de nivel 70, la cual los obligó a retroceder con un voraz aliento de fuego, dejándolos apenas chamuscados. Harken decidió que no podía permitir que eso se alargara, así que lo acabaría rápido, cargando a Huesitos con el casco de locura, la armadura de fuego y el refuerzo del orco negro, la razón por la cual había vuelto a quedarse pobre, formando así un imponente caballero esqueleto que logró estremecer a la salamandra con cada paso, con Huesitos por primera vez no vendiendo humo, partiendo fácilmente a los enemigos para la emoción del prota, aunque rápidamente llegó una horda entera de reptiles de fuego dispuestos a pelear. Harken, confiado, observaba sus alientos ardientes, pero con total calma volvió a enviar a su Pokémon, a su esqueleto, que los hacía pedacitos como si preparara tacos, ganando experiencia mientras Huesitos se lucía y el prota al fin veía los beneficios de no hacer nada. Además, descubrió que las salamandras le darían mucho más dinero del que pensaba, viendo que pronto podría bufear a todos sus esqueletos. Emocionado, continuó con entusiasmo, aunque como siempre, se le aguó la fiesta cuando apareció una mazmorra de instancia, una sala de audiencia a la que dudó en entrar, porque sabía que una vez dentro no podría salir, y si perdía desperdiciaría 2 días de juego, tiempo en el que los demás gremios se le adelantarían. Sin embargo, su meta era subir de nivel, así que optó por el todo o nada, apostando todas sus fichas en esa entrada. Dentro se encontró con un pasillo lleno de armaduras destruidas, como parte de un templo desmoronado, marcado por huellas de espadas. Siguió avanzando, hasta que se topó de frente con un cadáver sentado en un trono. Con solo verlo, Harken se preocupó y ordenó maniobras defensivas, pero ya era tarde. Aquel ser, con un solo tajo, eliminó a todos sus esqueletos, dejándolo de nuevo solo frente al monstruo más molesto que podía imaginar, un caballero espíritu de nivel 80. Se trataba de una criatura con una IA especializada en combate, la cual en su vida pasada, incluso con su gremio completo, Harken no había podido hacer nada más que ser eliminado en su primer encuentro con ese enemigo. Esta vez, sin embargo, quería cambiarlo todo. Reconstruyó a sus esqueletos y se lanzó con todo su poder, pero en su primer ataque terminó perdiendo a un miembro, lo que lo enfureció. Junto a Huesitos combinaron sus ofensivas, aunque fueron detenidos por la fuerza del espíritu. No obstante, este se concentró tanto en ellos que no notó cómo un esqueleto lo apuñalaba por la espalda. El golpe, sin embargo, no logró nada y quedaron a merced del espíritu
espíritu, que los repelió a todos con una enorme explosión, haciéndole perder otro esqueleto, solo quedando Harken y Huesitos. Entonces el prota comprendió que los esqueletos normales no podrían aportar mucho, remontándose al pasado cuando sus antiguos compañeros del gremio lo molestaban por lanzarse a lo loco contra bestias poderosas, aceptando que tanto en el pasado como en el presente rara vez luchaba usando la cabeza. Por primera vez decidió dejar de buscar golpes fuertes y se lanzó por los acumulativos, tajos potentes, uno tras otro, con la esperanza de ganar, pero el monstruo reaccionó aumentando su velocidad. Harken recibió un golpe directo en el cuerpo, aunque apenas logró bloquearlo con la espada de Orco. Ese descuido hizo que el espíritu se confiara, sin esperar el contraataque de Huesitos, que de un tajo limpio le cercenó un brazo. El prota se mantuvo firme, con convicción de que en ese mundo todo se reducía a matar o morir de hambre. Mientras tanto, en la aldea del cañón de los Red Bulls, su líder y Yell observaban con atención cómo estaban avanzando mucho más rápido de lo esperado. Yell ya lo sospechaba, pues contaban con el gremio mejor abastecido, aunque Matador ni siquiera parecía estar enterado, solo interesado en que tal vez lograrían atraer al enmascarado. Su compañera, sin embargo, empezaba a cansarse de la extraña obsesión que el bronceado tenía con un chico que, a simple vista, solo eliminaba mobs de bajo nivel, pero lo que para ellos podía parecer poca cosa, para el enmascarado eran techos demasiado altos. En un juego donde el dolor era real, meterse con esos monstruos era solo para maníacos y guerreros natos. Y Matador estaba convencido de que Ahoy Mask era las dos cosas. Mientras seguía luchando contra el espíritu, este hizo crecer un brazo de energía. Harken notó que al final no le causaba demasiado daño, así que tomó un segundo aire y se lanzó de nuevo al ataque junto a Huesitos. El espíritu los recibió con un colosal latigazo de ese nuevo brazo, golpeando el suelo y desatando una destrucción tan brutal que los mandó a volar. Aún así, se las ingeniaron para usar los escombros como plataformas y volver al ataque, entre los dos formando un círculo de cortes con el espíritu atrapado en medio, incapaz de defenderse de los ataques consecutivos. Harken llegó a pensar que la victoria ya era suya, pero con cada corte que recibía, el aura del espíritu iba cambiando. De una energía normal pasó a cubrirse con un rojo incandescente, y con esa fuerza renovada los apartó de golpe con un enorme aro de fuego. Ahora más fuerte saltó sobre el prota, que apenas logró contenerlo. La presión era tanta que, harto, lanzó un brutal corte para quitárselo de encima. Consiguió tomar distancia e intentó coordinarse con Huesitos, pero no tuvo tiempo cuando una gran X de fuego se dibujó en su cuerpo, mandándolo a volar brutalmente. Herido y con su armadura destruida, Harken reconoció que se había confiado demasiado, aceptando que podía ser su final. El espíritu estaba a punto de destrozarlo, cuando Huesitos lo salvó, tanqueando el golpe. Sin embargo, recibió demasiado daño y, antes de desvanecerse, se despidió de su amo alzando el pulgar. Furioso, Harken saltó y comenzó a spamear cientos de bombas óseas, atacándolo de frente y luego a corta distancia, provocando una enorme explosión, pero sabía que eso no bastaría, con el espíritu volviendo al ataque a toda velocidad, sin darle posibilidad de escapar. El prota sonrió, ya que siempre supo que las bombas mágicas no servían contra espíritus, pero mezcló las bombas con todos los fragmentos de hueso y logró invocar a todos sus esqueletos. Estos atraparon el cuerpo del espíritu, dejando su cabeza descubierta. Fue entonces cuando Harken asestó el golpe final, logrando al fin derrotarlo. Recibió las recompensas y los títulos, subiendo de nivel, pasando por su mente el recuerdo de cómo en el pasado su gremio lo había culpado de arrastrarlos a un game over, pero ahora, gracias a la complicidad con Huesitos, todo parecía estar bien. Felicitó a los esqueletos por su trabajo, lo que los enterneció de felicidad. Sin embargo, aún había un problema: la mazmorra no se había cerrado. Mientras los esqueletos seguían emocionados, Harken pensaba en un segundo jefe. Por suerte, solo se trataba de una sala aleatoria de recompensas, lo que lo emocionó tanto que agradeció a todos los dioses de los que se acordaba. No pudo contener la emoción infantil de ver qué encontraría, pero terminó llevándose una enorme decepción. Se trataba de un registro para la misión principal, el cual irónicamente ya lo había memorizado en su vida anterior, despreciando el regalo, esperando algo más genial hasta que un destello rosa llamó su atención. Al parecer, había recibido algo que le dio confianza para dirigirse al bosque Parun, donde estaba listo para la misión principal junto a sus esqueletos mejorados. Estos seguían muy emocionados, pues en la mazmorra había conseguido la habilidad
armamento, que le permitía equipar a sus esqueletos sin importar el nivel. Aunque le saldría caro, esperaba que se los retribuyeran o los dejaría tirados. Sin embargo, en ese momento escuchó una voz proveniente del bosque. 3 sujetos musculosos se acercaban, presentándose mientras flexionaban sus músculos y posaban de formas extrañas como los forajidos románticos, siendo tan raritos que son los primeros que hicieron a Harken plantearse seriamente retirarse del juego. Aunque intentó resolverlo acelerando el paso, los tipos raritos parecían demasiado interesados en seguirlo hasta agotarle la paciencia mandándolo al diablo, pero estos planeaban perseguirlo hasta que respondiera a su propuesta, invitarlo de la manera más romántica posible a convertir su trío en un cuarteto, volviéndose parte del gremio R2, que llevaba tiempo farmeando en el bosque para alcanzar el nivel 100. El problema era que, con su fuerza actual, apenas podía escapar de los monstruos de la zona, así que se habían dedicado a reclutar más miembros, pero por alguna muy extraña razón, nadie quería unirse a ellos. Desesperados terminaron rogándole al prota que los ayudara a proteger su romance. Harken, sintiéndose acosado, acabó perdiendo la paciencia. Los dejó a todos golpeados y les advirtió que no lo siguieran más. Al final, los raritos se rindieron, convencidos de que sin él no tendrían ninguna oportunidad en el bosque. Sin embargo, justo en ese momento, uno de ellos recibió un mensaje que les recordó al gremio Tuna, quienes en su momento los habían colgado de un árbol por raritos y que, irónicamente, ahora estaban pidiendo ayuda. Mientras tanto, Harken se encontró con un monstruo, así que todo su escuadrón de huesos atacó a la vez, logrando una kill épicamente fácil, que se sumó a las otras 54 que ya habían conseguido. Sintió que esos monstruos eran demasiado simples después de haber luchado contra el espíritu, así que decidió ir por su objetivo principal, los Vulkas armados de los que Muang quería información, pero por más que avanzaba, no escuchaba nada de ellos. Consciente de que los demás gremios ya debían de estar en la misión principal y temía que lo alcanzaran, arrepintiéndose de no haber sacado información de los R2, aunque al recordarlos se arrepintió de inmediato. Fue entonces cuando una enorme explosión en medio del bosque lo distrajo. Confundido, pensó en quién podría arriesgarse de esa manera en pleno bosque. Seguramente debía tratarse de un monstruo complicado, quizás justo los que estaba buscando. Por su parte, el capitán de los románticos se encontraba frente a un enorme ejército de Ranger Vulkas, tan fuertes, armados y con una formación tan sólida que resultaba imposible enfrentarlos. Estaban liderados por un monstruo aún más grande que permanecía en las sombras. Era algo que no podía manejar. Con pocas opciones, ganó tiempo activando su muro de fuego. Sus compañeros llegaron para respaldarlo, advirtiéndole que el gremio Tuna apenas lograba mantenerse en pie mientras intentaban curarse, aunque dudaban de que pudieran salir con vida, y para ellos la única opción era escapar. El capitán aceptó que no había otra salida, pero recordó todas las veces que habían pedido ayuda y nadie los escuchó. Todas esas ocasiones en que fueron ignorados, menospreciados y obligados a cuidarse solo entre ellos. Por eso tomó una decisión. Esta vez daría todo lo que tenía para que el gremio Tuna pudiera escapar. Sabía muy bien lo que se sentía el abandono y no pensaba permitir que otros pasaran por lo mismo, enviando a sus compañeros a ayudarles a huir mientras él se quedaba a ganar tiempo. Trató de retroceder con todas sus fuerzas a los monstruos, convencido de que podría arrastrarlos lo suficiente, pero fue sorprendido por otro Vulka que le asestó un golpe tan brutal que dejó su cuerpo destrozado casi por completo, y mientras veía la enorme pata de la criatura levantarse para aplastarlo, solo pudo lamentarse por no haber sido suficiente. Pero antes de ser aplastado, escuchó una voz que le dijo que dejara de hacerse el valiente. Era Harken, que había llegado para acabar con el Vulka. El capitán de los románticos quedó asombrado, aunque el prota aclaró que no los ayudaría, solo quería todas las kills. Entonces comandó a sus esqueletos contra los monstruos en una lucha tan increíble que el capitán no podía creer el nivel tan superior que tenía ese nigromante enmascarado, con los esqueletos barriendo por completo a los Vulkas, quedando únicamente el último gran problema, al cual Harken le aseguró que pronto seguiría a sus subordinados, aunque antes ordenó a sus esqueletos que quitaran el bulto / capitán del campo de batalla.